Imagínate que ocultas tu fortuna multimillonaria, te vistes en mercadillos y soportas durante 3 años las humillaciones de un marido arrogante y su codiciosa familia. Y todo para construir una simple felicidad familiar. Pero, ¿qué ocurrirá cuando esa gente cruce la última línea roja y humille pública y cruelmente a la persona que más quieres en el mundo, tu madre? Soy Isabella de la Torre, la única heredera del poderoso imperio Grupo de la Torre, y durante mucho tiempo interpreté el papel de esposa pobre y sumisa. Mi marido, Javier, creía que podía pisotearme con impunidad, pero hoy descubrirá lo que sucede cuando se despierta a un dragón dormido. Hoy le arrebataré todo, su lujosa casa, su brillante carrera, el dinero ajeno y los restos de su dignidad. La venganza comienza. En el lujoso salón de banquetes del Hotel Ritz de Madrid, las lámparas de cristal de Baccarat refractaban la luz, volviéndola tan deslumbrante como gélida. El aire era una cacofonía de olores a marisco caro, perfumes de élite y el zumbido incesante de las conversaciones de la alta sociedad. Yo, Isabella de la Torre, vestida con un elegante pero modesto vestido de cóctel, permanecía en silencio junto a la mesa principal. Mi mirada, sin embargo, se posaba inevitablemente en mi madre. Hoy se había puesto aquella chaqueta de color rojo oscuro que guardaba con esmero en el fondo de su armario, considerándola su mejor y más elegante prenda. Los puños, ligeramente descoloridos por los frecuentes lavados, delataban su antigüedad. Estaba sentada, tensa, en una de las sillas tapizadas de terciopelo dorado, con las manos nerviosamente entrelazadas sobre el regazo. Parecía un gorrión que había entrado por error en el lago de los cisnes, completamente fuera de lugar entre los invitados que reían y charlaban con soltura. Hoy era el bautizo de mi hijo, Mateo. También era el primer gran evento social de mi marido, Javier García, desde su reciente ascenso, y la culminación de mis 3 años de impecable interpretación del papel de esposa y madre perfecta. Consuegra, ¿por qué no prueba la comida? Resonó la voz aguda y penetrante de mi suegra, Carmen. Sostenía una copa de vino, y sus labios, cuidadosamente perfilados, se curvaron en una sonrisa burlona. Ah, claro, ya me olvidaba. En su pueblo seguramente nunca han visto bogavantes tan grandes. Tenga cuidado, no vaya a sentarle mal la falta de costumbre. Varias parientes de la familia García, que estaban cerca, soltaron risitas contenidas. Esas risas se clavaron en mi corazón como finas agujas. El rostro de mi madre enrojeció al instante. Agitó rápidamente las manos, y esas manos, encallecidas por años de duro trabajo, destacaban bruscamente contra el mantel inmaculadamente blanco. No, gracias. Me llena de felicidad ver a los niños felices. Ya estoy satisfecha, dijo con una sonrisa forzada. Su voz estaba impregnada de una humildad apenas perceptible. Respiré hondo, dispuesta a decir algo, pero bajo la mesa, un reluciente zapato de cuero me pisó con fuerza. Era Javier. Hoy vestía un traje de marca y su pelo estaba engominado hasta brillar. Parecía un hombre de negocios sólido y realizado. Se inclinó hacia mí y siseó entre dientes, con una voz que solo nosotros dos podíamos oír. Isabella, calma a tu madre, no dejes que me avergüence con ese aspecto de pueblo. Hoy están aquí todos mis socios. Me está dejando en ridículo. Miré a ese hombre, al que había amado y apoyado durante 3 años, y sentí una oleada de náuseas. Por su frágil y patético ego, yo había ocultado mi verdadera identidad como única heredera del Grupo de la Torre. Viví con él en un piso de 90 metros cuadrados, comí en restaurantes baratos y compré ropa en mercadillos para reunir el capital inicial de su negocio. Incluso inventé la mentira de que había ganado la lotería. Pensé que mi paciencia y sacrificio me traerían un hogar normal y cálido. En lugar de eso, solo recibí un «me estás dejando en ridículo». Ignoré la advertencia de Javier. Cogí la tetera y le serví a mi madre una taza de manzanilla caliente. «Mamá, bebe un poco, para aclarar la garganta». Mi madre cogió la taza. Sus ojos estaban llenos de culpa. Probablemente sentía que me estaba causando problemas y quería arreglarlo de alguna manera. Su mirada se posó en el asiento vacío en el centro de la mesa principal. Era el mejor sitio, con vistas directas a la gran pantalla del salón donde se proyectaban fotos de mi hijo Mateo. Miró a su nieto en las fotografías, y un destello de ternura brilló en sus ojos cansados. Quizás para estar más cerca de la imagen de su nieto, se levantó con la taza en la mano, y, con mucho cuidado, se sentó en ese lugar vacío. «Oiga», chilló Carmen como si le hubieran pisado la cola. «Escuche, vieja, ¿está ciega? ¿Acaso es ese su sitio? Ese lugar está reservado para mi sobrino, el director del departamento de urbanismo del ayuntamiento. ¿Quién se cree que es para sentarse ahí? Paleta». Mi madre, sobresaltada por el grito, dio un respingo. La taza tembló en sus manos y unas gotas de té salpicaron el mantel. Se levantó apresuradamente,
intentando volver a su sitio anterior, disculpándose sin cesar. Perdón, consuegra, no lo sabía. Ya me voy. Sin embargo, la reacción de Javier fue aún más rápida y brutal que la de Carmen. Se puso de pie de un salto. Su rostro no expresaba vergüenza ni deseo de suavizar el conflicto, sino una ira incontrolable por ver su autoridad desafiada. Con grandes zancadas, se acercó por detrás de mi madre y, ante la mirada atónita de todos los invitados, levantó la pierna y, con su reluciente zapato italiano, golpeó con fuerza brutal la pata de la silla que mi madre acababa de ocupar. ¡Crack! Un estruendo resonó en todo el salón. La silla de madera maciza volcó. Mi madre, que ya estaba de pie y apenas mantenía el equilibrio, fue arrastrada con ella. Perdió el equilibrio y cayó pesadamente sobre el frío y duro suelo de mármol. Por pura casualidad, se golpeó la frente contra el borde metálico de la silla. En ese mismo instante, un hilo de sangre comenzó a correr por su rostro. El tiempo pareció detenerse. El murmullo en el salón cesó de inmediato. Todas las miradas se clavaron en aquella humillante escena. Mi madre, tendida en el suelo, se apretaba la frente ensangrentada con la mano. Su rostro estaba lleno de vergüenza y de una incredulidad dolorosa. Miró a Javier. Sus labios temblaban, pero no pudo pronunciar una sola palabra. Los de pueblo deben saber cuál es su sitio, espetó Javier con desprecio, mirándola desde arriba. Si no sabe comportarse, lárguese de aquí. No arruine el futuro de mi hijo con su mala suerte. Carmen, al ver la escena, se acercó con aire triunfante y se dirigió a los invitados. ¿Lo ven? No es que la tratemos mal, es que con esta vieja es imposible. ¿Saben qué día es hoy? Han venido invitados muy importantes, y ella, sin modales, intenta avergonzar a mi hijo a propósito. Un zumbido ensordecedor llenó mi cabeza. Sentí como la cuerda que había estado tensa durante esos 3 años finalmente se rompía. Esa cuerda se llamaba paciencia. Se llamaba armonía familiar. Se llamaba ser una buena esposa. Corrí hacia mi madre y la ayudé a levantarse con cuidado. Presioné suavemente una servilleta sobre su herida. La sangre roja y caliente que empapaba la tela me quemaba los ojos. Mi madre todavía temblaba. Me agarró del brazo y susurró con voz temblorosa. Isabella, no discutas con tu suegra. Es culpa mía. Te he avergonzado. Levanté la cabeza y, por encima del hombro de mi madre, clavé la mirada en Javier. En su rostro no había ni rastro de arrepentimiento. Al contrario, una especie de satisfacción enfermiza por haber afirmado su poder. Parecía disfrutar de esa autoridad para castigar al débil con tal de mantener su estatus. 3 años de matrimonio pasaron ante mis ojos como un huracán. Carmen, tirando a la basura la comida que yo preparaba porque no era lo suficientemente refinada. Javier, borracho después de una cena de negocios, vomitando sobre mí y luego culpándome por no haberle preparado un remedio para la resaca. Toda su familia, viviendo cómodamente en la lujosa mansión que yo había comprado al contado antes de nuestra boda, usando mis tarjetas de crédito y pregonando a los 4 vientos que todo era fruto del duro trabajo de Javier. Y yo, por mi ridículo amor, por mantener las apariencias de esa familia, lo había soportado todo. Pensé que mi sumisión me ganaría el respeto. En cambio, solo obtuve su arrogancia. Me trataban como a un felpudo sin carácter, como a un cajero automático inagotable. Y hoy, habían extendido esa humillación a la persona que más amo en el mundo. Mi madre. Me enderecé lentamente, protegiendo a mi madre temblorosa detrás de mí. Miré a Javier y pronuncié cada palabra con una voz que, aunque no era fuerte, sonó como hielo resquebrajándose en el silencio sepulcral del salón. Javier, te doy una oportunidad. Ponte de rodillas y discúlpate con mi madre ahora mismo. Javier soltó una carcajada, como si hubiera oído el mejor chiste del milenio. Se limpió la oreja teatralmente con el meñique. Isabella, ¿te has vuelto loca? ¿Que me arrodille ante esta vieja decrépita? ¿Te das cuenta de quién eres? Todo lo que comes, todo lo que vistes, ¿no es gracias a mí? ¿Qué derecho tienes tú, una simple ama de casa, a ponerme condiciones? Gracias a ti, sonreí, una sonrisa sin una pizca de calidez. Parece que estos 3 años viviendo a costa de otros te han hecho creer que eres el rey del mundo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, di un paso adelante. Mi mano derecha voló sin vacilar y, con toda la fuerza de mi cuerpo, le di una sonora bofetada. ¡Plas! El sonido, nítido y restallante, resonó en todo el salón. Javier se tambaleó. La mitad de su rostro se enrojeció e hinchó al instante. Se llevó una mano a la mejilla. Sus ojos estaban llenos de incredulidad y furia. ¿Te atreves a pegarme? ¿Pegarte? Sacudí mi mano, que hormigueaba, y lo miré con frialdad.
Esto es solo el aperitivo, Javier. A partir de hoy, cada céntimo que me has quitado, cada metro cuadrado de la casa que has disfrutado, cada gota de prestigio de la que has alardeado, te haré vomitarlo todo con intereses. El salón estalló en susurros. Carmen gritó e intentó abalanzarse sobre mí, pero se quedó paralizada por mi mirada gélida. Sin mirarles, ayudé a mi madre herida a caminar hacia la salida del salón, bajo las miradas atónitas y desconcertadas de todos los presentes. Al llegar a la puerta, me detuve y me di la vuelta. Mi mirada se deslizó sobre esa madre y ese hijo que se habían quedado sin palabras, y anuncié con calma. Ah, sí, se me olvidaba. Todos los gastos de este bautizo se cargarán a la cuenta personal de Javier García. Que aproveche. Dicho esto, no me demoré. Empujé las pesadas puertas y dejé atrás ese circo, junto con 3 años de un matrimonio que había sido destruido por una sola patada. En el pasillo de urgencias de la clínica, el olor a desinfectante era penetrante y frío. Mi madre yacía en una camilla. Los 3 puntos en su frente estaban cubiertos con una gasa blanca, lo que hacía que su rostro curtido pareciera aún más demacrado. Tenía los ojos cerrados, con rastros de lágrimas secas en las comisuras, y murmuraba para sí. Isabella, no te precipites. Donde hay confianza, da asco. Sentí como una mano invisible me estrujaba el corazón con tanta fuerza que me costaba respirar. Incluso en ese momento, mi madre, que toda su vida había sido la encarnación de la bondad, solo pensaba en la armonía de mi matrimonio, en no ponerme en una situación incómoda. Pero era precisamente esa bondad lo que Javier y su familia consideraban una debilidad que podían pisotear a su antojo. Tomé su mano helada y le susurré. Mamá, no digas nada, descansa. A partir de hoy, no permitiré que nadie vuelva a hacerte daño. Apenas terminé de hablar, la puerta de urgencia se abrió de golpe. Javier, acompañado por toda su familia, irrumpió en la sala. A la cabeza iba Carmen, con el rostro desfigurado por la ira. La marca de mis 5 dedos todavía era visible en la mejilla de Javier, lo que, lejos de darle un aspecto lastimero, lo hacía parecer aún más resentido. Isabella, zorra demente. ¿Así que te escondes en un hospital? Gritó Javier nada más entrar, casi escupiendo. ¿Te das cuenta de que por tu culpa el trato con el señor Ivanov se ha ido al traste? Has arruinado mi carrera. Vuelve inmediatamente al hotel y pide perdón de rodillas a todos los invitados. Detrás de él, su hermana menor, Sofía, se cruzó de brazos y añadió con sarcasmo. Exacto, cuñada. Menuda idiota estás hecha. Mi hermano trabaja muy duro. ¿Y qué si mi madre le dijo un par de cosas a la tuya? ¿Era necesario montar este espectáculo delante de todos? Además, mi madre tenía razón. Una cateta de pueblo no tiene por qué sentarse en la mesa principal. Miré con frialdad a esa familia con sus rostros repugnantes. Ni una sola palabra de preocupación por la herida de mi madre, ni una pizca de arrepentimiento. En lugar de eso, venían a culparme. Como si la criminal fuera yo, como si el error no fuera suyo, sino mío, por haber perturbado la paz que disfrutaban a mi costa. ¿Pedir perdón? Me levanté y corrí la cortina alrededor de la camilla, ocultando a mi madre de sus miradas. No quería que viera esos rostros ni que oyera más suciedad. Claro, Javier. Ahora mismo te vas a arrodillar frente a esta cortina. Pedirás perdón 3 veces a mi madre, diciendo, mamá, lo siento, y luego hablaremos de tu futuro. Ni en tus sueños Javier temblaba de rabia, señalándome con el dedo. Isabella, no cruces la línea. En esta casa, el que manda soy yo. Si digo que vayas al este, no puedes ir al oeste. Si no te disculpas hoy, nos divorciamos. ¿Divorcio? Al oír esa palabra, Carmen se animó. Dio un paso adelante y chilló. Sí, divorcio. Hace tiempo que no te soporto. Siempre con esa cara de amargada, como si la familia García te debiera algo. Pues genial. Mi hijo es un hombre de éxito. ¿Qué mujer no querría estar con él? La nueva becaria de la oficina, Alicia, es guapa, lista, 100 veces mejor que este trozo de madera. Conocía a esa Alicia, una joven atractiva y aduladora que no dejaba de piropear. Qué increíble es usted, señor director. Así que ya tenían un plan B. Miré a Javier. No desmintió las palabras de su madre, lo que era una clara señal de aprobación. Mi corazón se hundió en un abismo helado. Mis 3 años de paciencia, a los ojos de mi marido, no eran más que el trabajo de una sirvienta reemplazable. Mi hogar, solo un mueble viejo que se podía tirar después de alcanzar el éxito. Bien. Muy bien. De repente, sentí una ligereza increíble, como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Dejé de intentar apelar a su razón, de esperar que su conciencia despertara. Con gente así, la lógica es inútil.
Los miré con calma, como si observara a unos payasos de circo. Luego, saqué mi teléfono delante de ellos. Era un modelo antiguo que usaba para mantener mi imagen de persona corriente. En mi agenda, encontré un número que no había marcado en 3 años, un contacto con una sola palabra, Morales. El teléfono sonó solo una vez antes de que respondieran. Señora. Al otro lado de la línea, se oyó una voz masculina, tranquila y respetuosa. Era el señor Morales, el mayordomo de nuestra familia y la persona de mayor confianza de mi padre. Al oír tal tratamiento, Javier se burló. Vaya, qué bien te has metido en el papel. ¿A qué juegas? A la rica heredera. ¿Vas a llamar a tu padre, el borracho, para que te defienda? Ignoré su sarcasmo y dije por teléfono con un tono frío y decidido que me sorprendió incluso a mí misma. Morales, soy Isabella. Hubo una pausa de medio segundo. Luego, la voz de Morales adquirió un matiz de alivio y preocupación. Señora, por fin se pone en contacto. Su padre. De mi padre hablaremos más tarde, lo interrumpí. Necesito que hagas 2 cosas por mí. Primero, bloquea inmediatamente todas las tarjetas de crédito y débito asociadas a Javier García que estén a mi nombre. Segundo, contacta con el equipo de abogados de élite del Grupo de la Torre. Diles que vengan inmediatamente a urgencias del Hospital Central. Voy a divorciarme. Mi voz no era fuerte. Pero en el silencio del servicio de urgencias, cada palabra sonó con una claridad meridiana. La burla en el rostro de Javier se congeló. Quizás no entendió las palabras sobre el Grupo de la Torre, pero entendió perfectamente las frases bloquear tarjetas y divorcio. Isabella, ¿a qué juegos estás jugando? Dio un paso adelante, intentando arrebatarme el teléfono. ¿De dónde sacas dinero para un equipo de abogados? ¿Me has estado ocultando dinero? Retrocedí un paso, esquivándolo, y continué hablando por teléfono. Además, Morales, comprueba todos los gastos del bautizo que Javier ha organizado hoy en el Hotel Ritz. Informa a la dirección del hotel de que esa cuenta no tiene ninguna relación con el Grupo de la Torre, y debe ser pagada personalmente por el señor Javier García. Si no puede pagar, que apliquen las normas del hotel. Entendido, señora. Me ocupo de ello de inmediato. La eficiencia de Morales era legendaria. Colgué y levanté la vista, encontrándome con los ojos de Javier, llenos de desconcierto e ira. Isabella de la Torre, ¿qué demonios estás tramando? Carmen también se dio cuenta de que algo no iba bien. Gritó, con una mezcla de rabia y miedo. ¿Qué estás haciendo? Los miré y sonreí fríamente. ¿No queríais el divorcio? ¿No decíais que no soy digna de vuestra ilustre familia García? Perfecto. Pero antes de divorciarnos, vamos a ajustar cuentas, señalé a Javier y pronuncié, palabra por palabra, tenías razón. Alguien en esta familia se irá sin nada, pero ese alguien no soy yo. Mis palabras cayeron como una bomba. El rostro de Javier pasó del rojo al azul, y del azul al blanco. Parecía recordar algo, pero no se atrevía a creerlo. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje del banco. Estimada señora de la Torre, la tarjeta de crédito adicional a nombre de Javier García ha sido bloqueada con éxito. Casi simultáneamente, el teléfono de Javier comenzó a sonar con notificaciones. Lo sacó con manos temblorosas y su rostro se volvió blanco como el papel. La pantalla del móvil de Javier estaba llena de mensajes del banco. Cada mensaje era como un martillazo en sus nervios destrozados. Estimado cliente, su tarjeta de crédito terminada en 372 ha sido bloqueada a petición del titular principal. El acceso a su tarjeta de débito terminada en 372 ha sido cancelado. Pasaba el dedo por la pantalla con manos temblorosas. Su rostro pasó de pálido a ceniciento. Esas tarjetas eran la fuente de su confianza. Le permitían aparentar y derrochar dinero. Siempre había pensado que ese dinero, mi supuesto premio de lotería, era un fondo que podía usar a su antojo. Nunca se le ocurrió que ese poder fuera tan frágil. Con una sola llamada, lo había devuelto a su estado original. Isabella, ¿qué has hecho? Levantó la cabeza. Su voz estaba impregnada de un pánico que ni él mismo era consciente de tener. Lo miré con indiferencia, sin responder. ¿De qué tienes miedo, hermano?, dijo Sofía, que todavía no entendía la situación. Son solo unas tarjetas. Seguro que la cuñada solo quiere asustarnos. Mi hermano es subdirector de una empresa. Gana un montón de dinero. ¿Qué le importan esas migajas? Carmen recuperó la compostura. Se enderezó y añadió. Exacto, mi hijo tiene talento y puede ganar su propio dinero, no como otras que solo saben jugar sucio. Javier, no le hagas caso. Vámonos, que se vuelva loca ella sola. Tiró de Javier para que la siguiera. Él, como un robot al que le han quitado el alma, la siguió.
En la puerta, se dio la vuelta y me lanzó una mirada feroz. Isabella, ya verás. Este divorcio se va a producir, y no te daré ni un céntimo. Miré sus espaldas mientras se alejaban, con una sonrisa burlona en los labios. No me darás ni un céntimo, Javier. Pronto descubrirás que no podrás salvarte ni a ti mismo. Media hora después, tras asegurarme de que mi madre estaba tranquila y descansando, contesté a una llamada. Era Morales. Señora, todo está hecho. El Hotel Ritz ha sido notificado. El coste total del banquete, de 150.000 euros, será cargado a la cuenta personal del señor Javier García. Además, el jefe de nuestro equipo de abogados, el señor Ramos, ya la está esperando abajo. Bien, gracias. Colgué, me arreglé la ropa y salí de la habitación. En el vestíbulo del hospital, me reuní con el abogado Ramos, un hombre de unos 40 años con gafas de montura dorada y un traje impecable, que irradiaba perspicacia y eficiencia. Al verme, hizo una ligera reverencia. Señora de la Torre. Señor Ramos, gracias por venir, fui directa al grano. Quiero el divorcio. Y quiero que Javier García se vaya sin nada. También quiero recuperar todas las inversiones que he hecho en este matrimonio, incluyendo, entre otros, bienes inmuebles, vehículos, acciones de la empresa y todos los gastos que él y su familia han realizado en los últimos 3 años. ¿Es posible? Ramos ajustó las gafas. Un brillo agudo asomó en sus ojos. Señora, no se preocupe. El contrato matrimonial que redactamos en su día es blindado y tiene plena validez legal. En cuanto a las donaciones de su patrimonio personal durante el matrimonio, tenemos un historial completo de todas las transacciones y acuerdos fiduciarios como prueba. Si el señor García ha cometido alguna falta durante el matrimonio, como violencia doméstica o infidelidad, tenemos motivos legales más que suficientes para revocar todas las donaciones y exigir una indemnización. Ya tengo la grabación de las cámaras de seguridad del hotel, añadí. Excelente, asentí con satisfacción. Entonces, empecemos. Quiero resolver esto lo antes posible, ¿entendido? Después de hablar con el señor Ramos, me di la vuelta para subir, pero algo en las noticias de la televisión del vestíbulo llamó mi atención. Una escena familiar. En las puertas del Hotel Ritz, un Javier rojo de ira discutía con el gerente del hotel, mientras varios guardias de seguridad lo sujetaban. Me detuve, observando con interés. En la pantalla, Javier, en el lujoso mostrador del hotel, sacaba una tarjeta de crédito negra con aire de suficiencia para pagar. Parecía que quería recuperar algo de su dignidad. Sin embargo, cuando la recepcionista pasó la tarjeta, el terminal emitió un sonido de error. Con educación pero con distancia, le devolvió la tarjeta. Lo siento, señor, su tarjeta ha sido bloqueada. El rostro de Javier se tensó. Sacó otra tarjeta, pero el resultado fue el mismo. Una tras otra, 3, 4 tarjetas, todas fueron rechazadas. La gente a su alrededor comenzó a susurrar y a señalarlo. Javier, ¿qué pasa? El rostro de Carmen también se ensombreció. Cállate, le gritó Javier, ardiendo de vergüenza e ira. Luego, tratando de mantener la compostura, le dijo al gerente. Debe de ser un error del sistema del banco. Soy cliente B, socio a largo plazo del grupo de la Torre. Cárguelo a mi cuenta. El gerente, un hombre de aspecto astuto, sonrió profesionalmente, pero sus palabras hundieron a Javier en un abismo. Señor García, lo lamento mucho, pero acabamos de recibir una notificación de la sede central del grupo de la Torre. A partir de este momento, ninguno de sus gastos puede ser cargado a la cuenta del grupo. Por lo tanto, el importe total de su consumo y el de su familia en nuestro hotel hoy, incluyendo el salón de banquetes, las bebidas, el servicio y la compensación por la vajilla rota, asciende a 150.000 euros. Debe abonar esta cantidad en efectivo o con tarjeta. 150.000 euros. Esa cifra retumbó como un trueno en los oídos de Javier y Carmen. Carmen se mareó y casi se desmaya. Javier se quedó con la boca tan abierta que podría haberle cabido un huevo. Miente, es imposible, gritó Javier cuando por fin reaccionó. Se abalanzó sobre el gerente. ¿Dónde está Isabella? Llámenla. Se ha vuelto loca. 150.000 euros es una estafa. Aquí tiene la factura detallada. Cada concepto está registrado, dijo el gerente impasible, entregándole una larga lista. Señor García, si no puede pagar la cuenta, según nuestras normas, nos veremos obligados a llamar a la policía y a incluirle en la lista negra de nuestro grupo hotelero y de toda la industria. Javier miró la cuenta, con las manos temblando como hojas al viento. Finalmente entendió que yo no estaba bromeando. Sacó apresuradamente su móvil para llamarme. Apenas contesté, comenzó a gritar. Isabella, víbora, ¿quieres destruirme?
Puse el teléfono en altavoz para que el señor Ramos también pudiera oír. Con voz tranquila, respondí: Javier, esa es solo la primera factura. ¿No decías que ganabas un montón de dinero, que tenías una carrera de éxito? 150.000 euros no deberían ser un problema para ti, ¿verdad? Mi frase lo dejó sin palabras. Su supuesto salario multimillonario era en gran parte una subvención encubierta que yo le daba a través de dividendos de proyectos. Su salario real, después de todas las deducciones, apenas le permitía ahorrar unos céntimos. Te acostumbraste demasiado a vivir a costa de otros y te creíste alguien importante. Mi voz sonaba nítida desde el altavoz del teléfono, llegando tanto a sus oídos como a los de los curiosos a su alrededor. Javier, te doy dos opciones. La primera, pagas el dinero ahora mismo. La segunda, si no tienes dinero, te quedas en la cocina del hotel a fregar platos para saldar la deuda. Estoy segura de que el Ritz estará encantado de tener a un ex subdirector de pinche. Dicho esto, colgué. En la pantalla del televisor, el rostro de Javier adquirió el color del hígado crudo. Dos fornidos guardias de seguridad lo invitaron a sentarse en la zona de espera. Carmen estaba sentada en el suelo, golpeándose los muslos y llorando a gritos. Sofía se escondía a un lado, observando todo con horror. La antaño arrogante familia García parecía ahora un grupo de payasos interpretando una comedia patética en el lujoso vestíbulo del hotel. Y eso era solo el principio. El resto del día lo pasé con mi madre en el hospital. En cuanto se calmó y se durmió después del gotero, salí de la habitación, arrastrando un cuerpo agotado. El abogado Ramos ya había preparado todos los documentos legales iniciales. Se avecinaban duras batallas, y la primera tendría lugar en casa. Me subí al coche corriente que había comprado para no destacar y conduje de vuelta a nuestra mansión, donde habíamos vivido los últimos 3 años. Esta casa, en la exclusiva urbanización de La Moraleja, era el mayor orgullo de Javier. A menudo presumía ante sus amigos de cómo, gracias a su perspicacia y olfato para los negocios, la había comprado por una miseria justo antes de que los precios se dispararan. Pero solo yo sabía la verdad. Esa casa, de principio a fin, me pertenecía solo a mí. En cuanto llegué a la puerta de la mansión, me di cuenta de que algo iba mal. La cerradura inteligente, que había costado una fortuna, parpadeaba con una luz roja de advertencia. Contraseña incorrecta. Probé con mi huella dactilar, pero tampoco funcionó. No había que ser un genio para entender que la familia de Javier había cambiado la cerradura. Seguramente, después de haberse librado de alguna manera milagrosa de la situación en el hotel, habían corrido de vuelta para ocupar lo que consideraban su activo más valioso. Una sonrisa fría apareció en mis labios. No llamé a la puerta ni monté una escena. Simplemente retrocedí unos pasos y saqué el móvil para hacer 2 llamadas. La primera llamada fue al servicio de cerrajería más profesional de la ciudad. ¿Maestro Alonso? Soy Isabella de la Torre. Urbanización La Moraleja, chalet número 12. Alguien ha cambiado la cerradura maliciosamente. Por favor, venga con su mejor equipo y toda la documentación necesaria. La segunda llamada fue al gerente de una gran empresa de mudanzas. Señor Romero, soy Isabella de la Torre, del grupo de la Torre. Sí, necesito que envíe a su mejor equipo a La Moraleja de inmediato. Necesito vaciar completamente un chalet. Sí, todo lo que hay dentro. No debe quedar ni una sola cosa. Tírenlo todo. Después de las llamadas, me apoyé en el coche y esperé tranquilamente. En menos de 20 minutos, una furgoneta con el logo del servicio de cerrajería y 3 enormes camiones de mudanzas llegaron y aparcaron frente a la mansión. El maestro Alonso y 2 ayudantes salieron con sus maletines de herramientas profesionales. El señor Romero, de la empresa de mudanzas, vino en persona. Le seguían más de 20 hombres fornidos con uniformes idénticos. Señora de la Torre, a su servicio. El señor Romero se acercó rápidamente e hizo una ligera reverencia. Gracias por venir, señor Romero. Señalé la puerta cerrada. En cuanto el maestro Alonso abra la puerta, entren y saquen todo lo que no sea mío. Tírenlo todo a la zona de residuos de la urbanización. Y recuerden, todo, muebles, electrodomésticos, ropa, hasta el último hilo. Entendido. El señor Romero hizo una señal y sus hombres se pusieron en fila, listos para la acción. El ruido alertó rápidamente a los que estaban dentro. La puerta se abrió bruscamente desde el interior y apareció el rostro regordete de Carmen. Al ver la escena que se desarrollaba afuera, se quedó helada por un momento, pero luego apoyó las manos en las caderas y empezó a gritar. Isabella, desgraciada. ¿Todavía te atreves a volver? ¿Y con toda esta gente? ¿Qué pretendes? ¿Robarnos? Les digo que esta casa es de mi hijo. Quien la toque, se las verá conmigo. Javier y Sofía también salieron.
El rostro de Javier todavía estaba magullado, pero en sus ojos había un nuevo brillo de desafío. Probablemente pensaba que mientras controlara la casa, todavía tenía posibilidades de remontar. Cuñada, no te pases de la raya, me espetó Sofía. Esta casa está a nombre de mi hermano. Lo que estás haciendo es allanamiento de morada. Podemos llamar a la policía para que te detengan. ¿Llamar a la policía? Sonreí como si me hubieran contado un chiste gracioso. Ignorando sus gritos, le hice una señal al maestro Alonso. Él, como un profesional, empezó a trabajar en la cerradura con sus herramientas. ¿Qué hacen? Suéltenme. Esto es el colmo, gritó Carmen, quien, al ver lo que pasaba, se lanzó como una leona para detener al cerrajero. Pero antes de que pudiera acercarse, 2 mozos de mudanza la agarraron por los brazos. Sus más de 80 kilos parecían los de un pollito en manos de esos 2 gigantes. Solo podía patalear y chillar como si la estuvieran degollando. Isabella, lo que haces es ilegal. Te voy a demandar. Gritaba Javier, furioso. Saqué lentamente un documento de mi bolso, me acerqué y se lo tiré a la cara. El borde del papel le rozó la mejilla, dejando una fina marca roja. Abre los ojos y lee. Mi voz era gélida. Este es el contrato matrimonial que firmamos antes de la boda, certificado ante la notaría más prestigiosa de la ciudad. Aquí dice, negro sobre blanco, que esta mansión es de mi propiedad personal, comprada íntegramente antes del matrimonio. Solo para proteger tu frágil ego, la puse temporalmente a tu nombre. Pero el acuerdo especifica que la propiedad real, el derecho de disposición y los beneficios me pertenecen exclusivamente a mí. Tú solo eras un ocupante temporal. Javier se estremeció. Recogió el documento del suelo con incredulidad. Recordaba haber firmado algo cuando nos casamos, pero yo le había dicho que era una simple declaración de bienes para proteger unas pequeñas tiendas que tenía. Él, cegado por la alegría de casarse con una nueva rica que había ganado la lotería, ni siquiera se molestó en leerlo. No podía imaginar que ese documento contuviera una cláusula tan letal. Y esto saqué otro documento, el contrato de compraventa y los recibos de pago de la mansión. La entrada, los plazos. Cada céntimo salió de mi cuenta personal. Javier, ¿has pagado un solo euro por esta casa? Los labios de Javier empezaron a temblar. No podía articular palabra. El pilar sobre el que se había construido su orgullo se desmoronaba ante sus ojos bajo el peso de las pruebas más irrefutables. Clic. En ese momento, el maestro Alonso abrió la cerradura. Señor Romero, me volví hacia el jefe de la mudanza. Empiecen. En media hora, no quiero ver nada en esta casa que pertenezca a la familia García. Solo las paredes desnudas. A sus órdenes, señora. 20 hombres irrumpieron en la mansión como lobos en un rebaño de ovejas. No, no pueden entrar. Es mi casa, gritaba Carmen desesperada, resistiéndose en vano. Pronto sacaron la primera cosa, el juego de comedor de caoba que tanto le gustaba a Carmen. Siempre presumía ante los vecinos de que lo había encargado a medida. Ahora, 2 hombres lo llevaban y lo arrojaban sin piedad al césped. Luego, el televisor de pantalla plana, el frigorífico de 2 puertas, el ordenador de alta gama del despacho de Javier, una montaña de bolsos de lujo de la habitación de Sofía. Cada objeto era un testimonio de la sangre que me habían chupado durante 3 años. Mi bolso. Mi Chanel. Gritó Sofía al ver cómo trataban sus preciados bolsos como basura. Quiso lanzarse a rescatarlos, pero un enorme mozo de mudanza le bloqueó el paso. Javier estaba paralizado, viendo cómo el lugar que una vez consideró su reino era desmantelado pieza por pieza. El color había desaparecido de su rostro, dejando solo un gris cadavérico. Dentro y fuera de la mansión reinaba el caos total. Los operarios trabajaban con una eficiencia increíble, como un ejército bien entrenado. Sacaban sin piedad todo lo que la familia García había acumulado en esos 3 años, caro o barato, y lo amontonaban en el patio, formando una pequeña montaña. Esa falsa prosperidad, construida con mi dinero, ahora se exhibía de la manera más humillante bajo las miradas curiosas de los vecinos. Javier finalmente salió de su estado de shock, con los ojos inyectados en sangre, como una bestia acorralada, se abalanzó sobre mí y me agarró por la muñeca. Isabella, ¿por qué tienes que ser tan cruel? ¿Acaso 3 años de matrimonio no significan nada para ti? ¿Matrimonio? Me solté de su agarre con un movimiento brusco. Mis ojos estaban llenos de desprecio y sarcasmo. ¿Dónde estaba tu matrimonio cuando pateaste la silla de mi madre, tirándola al suelo? ¿Dónde estaba tu matrimonio cuando tú y tu madre la llamabais paleta? Javier, fuiste tú quien agotó hasta la última gota del afecto que quedaba entre nosotros. Dejé de mirarlo, me acerqué al sofá que habían sacado, me senté y saqué de mi bolso un grueso libro de contabilidad y un bolígrafo.
Era el registro que le había pedido a Morales que preparara durante la noche, con cada gasto que la familia García había hecho con mis tarjetas. Si íbamos a ajustar cuentas, lo haríamos a fondo. Abrí el libro, y mi voz, aunque no era fuerte, fue lo suficientemente clara para que todos la oyeran. Carmen García. El abrigo de bisón que compró para su cumpleaños el año pasado en el Corte Inglés, 12.000 euros, pagado con mi tarjeta. Y esa pulsera de jade que lleva ahora mismo, 8.500 euros. Y sus tratamientos de belleza mensuales, que en 3 años suman un total de 20.000 euros. Carmen, que lloraba en el suelo, se cayó de repente. Me miró con incredulidad, como si no pudiera creer que yo recordara todo con tanto detalle. Sofía García, mi mirada se desplazó hacia mi cuñada, que temblaba en un rincón. En los últimos 2 años, has comprado 37 bolsos de lujo, desde Hermès hasta Chanel, por un valor total de 115.000 euros. Tu Mini Cooper rojo, 45.000 euros, pagado íntegramente por mí, y tus 2 viajes al extranjero cada año, a Europa y a las Maldivas, también pagados con mi dinero. El rostro de Sofía se volvió blanco como la cera. Finalmente, mi mirada se posó en Javier. Pasé las páginas del libro, y el susurro del papel sonó como la sentencia de su vida falsa. Javier, tu cuenta es mucho más larga. Este traje de Armani que llevas, 7.000 euros. El Rolex en tu muñeca, 27.000 euros. Los regalos para tus socios, vino de alta gama, puros, palos de golf, durante 3 años, un total de 32.000 euros. Ah, sí, y el bolso Birkin de Hermès que le compraste a tu amiga especial, esa becaria de tu empresa, Alicia, 18.000 euros. ¿Sigo? Cada cifra era una bofetada para Javier. Él, que siempre me había considerado una mujer derrochadora que no entendía nada de finanzas. No podía imaginar que yo hubiera llevado un registro tan meticuloso de cada gasto, con pruebas tan irrefutables. Los vecinos ya se habían arremolinado, señalando a la familia García y susurrando. Dios mío, así que era un gigoló. Toda la familia son unos parásitos. ¡Qué vergüenza! Y siempre presumiendo de lo exitoso que era. Resulta que todo era gracias a su mujer. Esos comentarios eran como agujas de acero, clavándose en el ya destrozado ego de Javier. Finalmente, explotó. Basta, me gritó. ¿Qué es lo que quieres, Isabella? ¿Te divierte humillarme? ¿Humillarte? Cerré el libro y me levanté, mirándolo desde arriba. No, esto no es humillación, es liquidación de activos. Simplemente estoy recuperando lo que me pertenece. Me acerqué a él y señalé el impecable traje que llevaba puesto. Mi tono era tranquilo, pero no admitía réplica. Quítatelo. No te pertenece. Las pupilas de Javier se contrajeron. Me miró con incredulidad. ¿Qué has dicho? He dicho que te lo quites, repetí, y en mi voz ya había notas peligrosas. Este traje se compró con mi tarjeta. Si vamos a cortar por lo sano, que sea de raíz. No te llevarás nada que se haya comprado con mi dinero. Estás cruzando todos los límites. Javier temblaba de rabia. Nunca en su vida había sido tan humillado. ¿Cruzando los límites? Sonreí fríamente. Comparado con lo que tu familia le hizo a mi madre, esta humillación no es nada. Te doy 10 segundos. O te lo quitas tú, o te ayudo a quitártelo. Mientras hablaba, hice una seña a 2 de los mozos de mudanza que esperaban. Esos 2 gigantes de casi 2 metros de altura hicieron crujir sus nudillos y se acercaron a Javier. Al ver esas 2 montañas humanas, la ira en los ojos de Javier se transformó en miedo. Sabía que no estaba bromeando. Si se resistía, la humillación sería aún mayor. Bajo la mirada de todos los presentes, Javier, humillado, se fue quitando una a una las prendas de su caro atuendo. Primero la chaqueta, luego el chaleco y, finalmente, el Rolex que simbolizaba su estatus de hombre de éxito. Con cada prenda que se quitaba, su rostro se volvía más pálido. Al final, señalé los zapatos de Ferragamo que llevaba. Y eso también. El cuerpo de Javier se tambaleó. Estaba a punto de caer. Cerró los ojos, y, como si reuniera todas las fuerzas que le quedaban, se inclinó y se quitó los zapatos. Cuando se quedó de pie solo con una fina camisa y los pantalones del traje, descalzo sobre el frío asfalto, toda el aura de éxito que mi dinero había creado a su alrededor se evaporó. Ya no era el subdirector de empresa seguro de sí mismo. Era un gigoló patético, expuesto en la calle. Y ustedes, mi mirada se dirigió a Carmen y Sofía. Todo lo que llevan puesto y que no les pertenece, déjenlo aquí. Carmen se aferró a su pulsera de jade. Sofía apretó con fuerza las llaves de su Mini Cooper. Pero bajo mi mirada gélida y la presión de los mozos, finalmente entregaron a regañadientes sus objetos de lujo mal habidos.
Tiré el Rolex y las joyas en una caja de cartón. Luego, saqué varios billetes de mi cartera y los arrojé a los pies de Javier, como si diera limosna a un mendigo. Con esto tendrán para un taxi hasta su pueblo de mala muerte. A partir de ahora, no quiero volver a verlos. Dicho esto, y sin volver a mirarles, entré en la mansión, que ahora parecía vacía y espaciosa. Portazo, cerré la puerta con fuerza, dejando fuera todas las lágrimas, maldiciones y la humillación de la familia García. Sabía que no se rendirían tan fácilmente. Un jugador al que le quitan todo se vuelve aún más loco, y yo estaba preparada para su siguiente ataque. La pesada puerta de la mansión se cerró, aislándome del ruido de la calle, pero no del frío que sentía por dentro. Recorrí con la mirada el salón semivacío. Lo que una vez fue un hogar cálido se había convertido ahora en un espacio desolado y lleno de desorden. Aquí nacieron mis más bellos sueños sobre el matrimonio, y ahora, cada rincón vacío se burlaba de mi estupidez de los últimos 3 años. Pero no tenía tiempo para la tristeza. Sabía que la verdadera batalla acababa de empezar. La codicia y la desvergüenza de la familia García superaban todas mis expectativas. No renunciarían tan fácilmente a la vida de lujo que habían llegado a saborear. Subí al dormitorio principal en el segundo piso. El único lugar que la empresa de mudanzas no había tocado, porque allí estaban mis cosas personales. Sin embargo, al abrir la puerta, sentí un vuelco en el corazón. La habitación estaba completamente revuelta. Las puertas del armario estaban abiertas de par en par. Mi ropa estaba esparcida por el suelo. El joyero del tocador estaba abierto y vacío. Varios bolsos de marca que guardaba en la mesita de noche también habían desaparecido. Había sido Sofía. En el barullo, mientras la atención de todos se centraba en Javier y Carmen, esa chica, a la que siempre había considerado una cuñada inmadura, se había colado en mi habitación para un último acto de pillaje. Inmediatamente, me acerqué a la ventana, aparté las cortinas y miré hacia afuera. En el patio, Javier y Carmen todavía se lamentaban sobre el montón de muebles, pero no había ni rastro de Sofía. Pronto la vi en el camino arbolado de la urbanización. Una figura sigilosa con una mochila abultada, caminando rápidamente con la cabeza gacha hacia la puerta trasera del complejo. Creía que nadie se había dado cuenta. Creía que yo estaría demasiado absorta en mi victoria como para preocuparme por nimiedades. Qué ingenua. Pensaba que su acto, en el peor de los casos, sería considerado como cogerle cosas a la cuñada, una pequeña disputa familiar. Pero hoy la haría pagar por ese instinto profundamente arraigado de lo tuyo es mío. Saqué el teléfono y marqué rápidamente a Morales. Morales, informa inmediatamente a la seguridad de la urbanización para que bloqueen todas las salidas, especialmente la puerta trasera. Hay una joven con un vestido blanco y una mochila negra intentando salir. Es sospechosa de robo. Que la detengan. Entendido, señora. Luego, marqué el 112. Hola, policía. Quiero denunciar un robo. La dirección es, Urbanización La Moraleja, Chalet 12. Han entrado en mi dormitorio y han robado joyas, relojes y bolsos de marca. El valor total estimado supera los 500.000 euros. La sospechosa es la hermana de mi marido, Sofía García. Hice hincapié en las palabras hermana de mi marido. Hecho todo esto, me arreglé la ropa, bajé tranquilamente las escaleras y abrí de nuevo la puerta de la mansión. Al salir al patio, vi que Javier parecía haberse dado cuenta de la ausencia de su hermana y llamaba por teléfono, preocupado. Al verme, corrió hacia mí. Isabella, ¿dónde has metido a mi hermana? No le respondí, simplemente miré fijamente hacia el final de la calle. Pronto se oyó el sonido de sirenas acercándose. 2 coches de policía con las luces rojas y azules parpadeando llegaron a gran velocidad, y se detuvieron frente a la mansión. Detrás de ellos, varios guardias de seguridad de la urbanización, sujetando a una Sofía asustada que se resistía, se acercaron desde la puerta trasera. Suéltenme. ¿Por qué me detienen? Mi hermano es el marido de Isabella de la Torre. ¿Qué pasa si cojo algunas cosas de mi cuñada? Pertenecen a nuestra familia. Gritaba Sofía. La mochila abultada en su espalda parecía una burla. Del coche salió un policía, un agente de mediana edad con una mirada experimentada. Contempló el caos, luego me miró y preguntó seriamente. ¿Quién ha llamado? ¿Qué ha ocurrido? He sido yo. Levanté la mano y respondí con calma. Señor agente, esta joven, Sofía García, entró en mi dormitorio personal sin mi permiso y robó mis pertenencias. Lo que lleva en la mochila es el botín. Mientes. El rostro de Sofía se congestionó. Me gritó. La cuñada me lo regaló ella misma. Si no me creen, pregúntenle a mi hermano. Todas las miradas se volvieron hacia Javier. Sus labios temblaron. Por supuesto,
Sabía que su hermana mentía, pero en esa situación no tenía otra opción que protegerla. Agente, es un malentendido. Mi hermana y mi mujer siempre se han llevado muy bien. Seguramente cogió algunas cosas y se olvidó de avisar. Es un asunto de familia. No hay por qué preocuparse. ¿Asunto de familia? Sonreí fríamente y me volví hacia el agente. Señor agente, la ley distingue claramente entre un asunto familiar y un delito de robo. Sofía García tiene más de 20 años. Es plenamente responsable de sus actos. El valor de los bienes robados, según una estimación preliminar, supera los 500.000 euros. Según el artículo 235 de nuestro Código Penal, el robo de bienes de un valor superior a 50.000 euros se considera un delito grave y se castiga con una pena de prisión de hasta 6 años. Con cada palabra que pronunciaba, el rostro de Sofía se volvía más pálido. Cuando oyó hablar de la pena de prisión, sus piernas flaquearon y casi se cae. Carmen también estaba aterrorizada. Se arrastró hasta mí, me abrazó las piernas y empezó a llorar desconsoladamente. Isabella, hija, no puedes ser tan cruel. Sofía es una cabeza loca. Fue una tontería de un momento. Es como tu hermana. ¿Cómo puedes meterla en la cárcel? Perdónala esta vez, te lo suplico. Me arrodillo ante ti, seré tu esclava. Mientras hablaba, empezó a golpearse la cabeza contra el suelo. Si hubiera visto esta escena antes, quizás me habría ablandado, pero ahora solo sentía una profunda repulsión. La aparté con el pie y miré su frente enrojecida sin una pizca de piedad. Carmen, deje el teatro. Ya es tarde para suplicar. Sofía es una adulta y debe asumir las consecuencias de sus actos. Hoy roba 500.000 euros, mañana matará por dinero. Enviándola a la cárcel no le estoy haciendo daño, le estoy enseñando a ser una persona. Agente, me dirigí al policía, ignorando los lamentos de la familia García. Solicito que se realice un inventario y una tasación de los objetos en la mochila de Sofía García, y que se inicie oficialmente un proceso penal. Aquí están mis documentos y los recibos de los artículos robados. Le entregué una pila de copias de facturas que ya tenía preparadas. El policía echó un vistazo a las pruebas, luego a la llorosa Sofía y, con tono oficial, dijo: bueno, dejen la histeria. Sofía García queda detenida como sospechosa de un delito de robo. Por favor, acompáñenos a comisaría para ser interrogada. 2 jóvenes policías se acercaron y le pusieron las frías esposas en las muñecas. No, no quiero ir. Hermano, mamá, sálvenme. Sofía se derrumbó por completo, gritando histéricamente. Javier intentó intervenir, pero el agente lo detuvo con severidad. Por favor, colabore con la policía. Cualquier obstrucción a la justicia se castiga por ley. Al ver a su hija siendo introducida esposada en el coche de policía, Carmen se desmayó. Esta vez, de verdad. Javier se quedó petrificado, como una estatua, viendo cómo el coche de policía se alejaba, llevándose a su única hermana y los últimos restos de la dignidad de la familia García. Observé todo con frialdad, sin la menor emoción. Quería que aprendieran la lección de la manera más dura y cruel posible. Mis cosas solo son vuestras si os las doy. Si no os las doy, no podéis robarlas, ni siquiera intentarlo. Después del incidente con Sofía, cayó la noche. Javier y una Carmen inconsciente fueron finalmente llevados por una ambulancia que llamaron los vecinos. El montón de muebles y enseres fue retirado por el servicio de limpieza de la urbanización como si fuera basura. El mundo, de repente, se sumió en el silencio. Pasé la noche en la mansión vacía. A la mañana siguiente, no fui al hospital a ver a mi madre. Morales ya había organizado para ella los mejores cuidados y seguridad. Me puse un elegante traje de chaqueta, me maquillé y conduje a un lugar que me era a la vez familiar y extraño. Innovatec, la empresa donde trabajaba Javier. Esta empresa era el mayor orgullo de Javier. En solo 3 años, había pasado de ser un empleado anónimo a subdirector general con poder real y un sueldo de 6 cifras. Todos decían que tenía un talento excepcional, que era el nuevo niño prodigio del mundo de los negocios. Solo yo sabía que ese supuesto prodigio era solo un burro, inflado artificialmente con mi dinero y mis recursos. Innovatec se fundó hace 3 años con una inversión anónima de 5 millones de euros que hice a través de una sociedad de inversión extranjera. El director general, Íñigo, era un antiguo compañero de universidad, un hombre capaz pero sin capital. Mi única condición entonces fue que, pasara lo que pasara, promocionaran a Javier, le dieran los mejores recursos y lo nombraran para un puesto directivo lo más rápido posible. Hice todo eso solo para satisfacer la patética vanidad de Javier, para que se sintiera digno de mí, la nueva rica que había ganado la lotería. Ingenuamente, creí que si él triunfaba en su carrera, podríamos vivir felices y tranquilos. Qué ridículo me parece ahora. Yo misma lo senté en un sillón que no le correspondía,
y yo misma le di el capital para que me traicionara. Hoy, he venido a recuperar todo lo que le di. Entré en el edificio de oficinas de Innovatec. La recepcionista, al verme, se levantó educadamente. Buenos días. ¿A quién busca? Busco al director general, a Íñigo. ¿Tiene cita? Dígale que ha venido Isabella de la Torre, del Grupo de la Torre. Al oír Grupo de la Torre, la recepcionista se quedó desconcertada por un momento, pero marcó el número. Unos segundos después, la expresión de su rostro cambió y, con un tono mucho más respetuoso, dijo: Señora de la Torre, el señor director le pide que suba directamente a la sala de juntas en la última planta. Asentí y me dirigí al ascensor. Por el camino, los empleados me lanzaban miradas curiosas. Probablemente se preguntaban quién era esa mujer con un aura tan imponente. Cuando entré en la sala de juntas, todos los altos directivos, incluido Javier, ya estaban allí. Íñigo, mi antiguo compañero, se levantó de su asiento a la cabeza de la mesa, y se acercó a mí con una expresión compleja, una mezcla de respeto y culpa. Isabella, has venido. Íñigo, ¿cuánto tiempo? Sonreí levemente a modo de saludo. Javier, al verme, se levantó de un salto de su silla como si hubiera visto un fantasma. Me señaló con el dedo y preguntó: Isabella, ¿qué haces aquí? Esto es una empresa, no un lugar para tus espectáculos. Probablemente todavía pensaba que solo había venido a montar un escándalo. Lo ignoré. Fui directamente al asiento principal de la mesa de juntas. Íñigo, muy oportunamente, se hizo a un lado. Recorrí con la mirada a los directivos de la sala, con sus diversas expresiones, y luego detuve mi vista en Javier. Lentamente, pronuncié: Javier, quizás no lo sepas, pero la mayor accionista de esta empresa soy yo. Mis palabras cayeron como una bomba. Todos me miraron en shock, y luego volvieron su mirada hacia Javier. Su rostro se puso de un color púrpura. Mientes. Es imposible. Conozco a todos los accionistas, y tú no estás entre ellos. Ah, no, le hice una seña a Íñigo. Él suspiró, sacó un certificado de acciones de una carpeta y lo proyectó en la pantalla grande. En él constaba claramente que la sociedad de inversión extranjera, propietaria del 70% de las acciones, tenía una única beneficiaria: yo, Isabella de la Torre. Javier miraba fijamente el documento en la pantalla. Su cuerpo se tambaleó, casi se cae. Su exitosa carrera, su prestigioso puesto. Todo había sido un juego, una broma orquestada por mí. Isabella, ¿por qué me haces esto?, preguntó con voz ronca. Sus ojos estaban llenos de resentimiento e incredulidad. ¿Por qué? Me levanté, me acerqué a él y lo miré desde arriba. Te di una oportunidad. Te di los mejores recursos. Te convertí de un don nadie en el respetado señor director. Pensé que lo apreciarías, que estarías agradecido. ¿Pero qué hiciste tú? Usaste el dinero que te di para mantener a una amante. Vivías en la casa que yo compré, pero pateaste a mi madre y la tiraste al suelo. Javier, tú mismo has destruido todo lo que tenías. Me di la vuelta y me dirigí a todos los directivos con un tono que no admitía réplica. Como accionista mayoritaria de Innovatec, convoco una junta extraordinaria. Primer punto del orden del día. La destitución del señor Javier García de su cargo de subdirector general. No puedes hacer eso, gritó Javier histéricamente. Varios de los proyectos más importantes de la empresa los traje yo. Si me despides, la empresa sufrirá pérdidas colosales. Pérdidas. Sonreí. Javier, te sobreestimas. Esos grandes proyectos que conseguiste no fueron por ti, sino por la reputación del Grupo de la Torre. Sin mí, no eres nadie. Hice una pausa y continué. Además, Íñigo, exijo que se realice una auditoría exhaustiva de todas las cuentas de Javier durante su tiempo en la empresa. Sospecho que ha utilizado su cargo para malversar fondos. Apenas terminé de hablar, el rostro de Javier se volvió blanco como la tiza. El asunto del uso de fondos de la empresa para comprar un bolso a su amante no lo había gestionado con demasiada discreción. Con una simple investigación, todo saldría a la luz. Íñigo asintió seriamente. Entendido. Ordenaré a los departamentos financiero y jurídico que creen una comisión especial de inmediato. No, no pueden hacerme esto. Es una calumnia. Es una trampa. Javier estaba completamente fuera de sí. Rugía como una bestia acorralada, intentando abalanzarse sobre mí, pero dos guardias de seguridad, que entraron rápidamente en la sala, lo sujetaron con firmeza. Llévenselo, dije con un gesto de fastidio, como si espantara una mosca. Sí, señora. Dos fornidos guardias sacaron a un Javier que se resistía y no paraba de maldecir, fuera de la sala de juntas, fuera del edificio que una vez consideró su reino. Cuando la puerta se cerró de nuevo, solo quedó el eco de su desesperación.
Volví a sentarme en el asiento principal, mirando a los directivos, pálidos y silenciosos. Excelente, dije con calma. Ahora, hablemos del futuro de la empresa. La luz del sol entraba a raudales por los enormes ventanales, iluminándome y marcando el comienzo de una nueva era para Innovatec. El nombre de Javier García, a partir de hoy, sería borrado de aquí sin dejar rastro. Expulsado de la empresa, Javier deambulaba por las calles de la ciudad como un perro callejero, sin trabajo, sin casa, y con su hermana en prisión preventiva. De la noche a la mañana, se había desplomado desde la cima al abismo. En su desesperación, pensó en su última tabla de salvación. Su supuesto amor verdadero, la joven, hermosa y comprensiva becaria Alicia. Creyendo ingenuamente que en su desgracia ese rayo de luz lo consolaría y le ayudaría a levantarse, se presentó, desaliñado y con apenas unos céntimos en el bolsillo, en el pequeño apartamento de Alicia. Alicia abrió la puerta. Al ver a Javier con barba de varios días y los ojos inyectados en sangre, una expresión de sorpresa y repugnancia cruzó su rostro. «Director, ¿qué hace usted aquí? ¿Y con ese aspecto? Alicita, solo me quedas tú», dijo Javier, aferrándose a ella como a un salvavidas. Le tomó las manos. Su voz temblaba. «Esa víbora de Isabella me lo ha quitado todo. Quiere destruirme. Alicia, tienes que ayudarme». Alicia retiró sutilmente las manos y dio un paso atrás. «Director, cálmese, ¿qué ha pasado?». Javier comenzó a relatar de forma adornada y exagerada mi maldad y crueldad, cómo me había ensañado injustamente con él, cómo había usado el poder del capital para destruirlo. Se presentaba como una víctima inocente, un hombre patético manipulado por una mujer rica y malvada. Mientras lo contaba, prometió: «Alicita, no te preocupes. En cuanto me divorcie de esa loca, me casaré contigo. Ahora no tengo nada, pero tengo talento y experiencia. Saldremos adelante, y te daré una vida 100 veces mejor que la de antes». Alicia escuchaba en silencio. Un brillo fugaz pasó por sus ojos, pero en su rostro mantuvo una expresión de compasión y preocupación. No aceptó de inmediato, pero tampoco se negó. Simplemente le sirvió un vaso de agua y lo consoló con palabras suaves. Justo cuando Javier pensaba que había conmovido a su amor verdadero y encontrado un refugio, sonó el timbre. Alicia fue a abrir. En el umbral estaba yo, vestida con un traje de Chanel y zapatos de Jimmy Choo, contrastando bruscamente con el aspecto desaliñado de Javier. «Isabella». Javier, al verme, se levantó del sofá como si le hubieran echado agua hirviendo. «¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Y por qué no iba a estar aquí?». Entré elegantemente en la habitación. Mi mirada se deslizó sobre la asustada Alicia y se detuvo en Javier. «Javier, veo que te has recuperado rápido. Ya tienes fuerzas para buscar a tu amor verdadero. ¿Me has estado siguiendo?». «No, simplemente he venido a hablar con la señorita Alicia». Saqué un documento de mi bolso y lo puse suavemente sobre la mesa, deslizándolo hacia ella. Alicia, confundida, cogió el documento. Apenas le echó un vistazo, su rostro se volvió blanco como el papel. Era un informe de investigación sobre ella. Detallaba cómo ella, procedente de una familia pobre de un pueblo de provincia, se había sometido a operaciones de cirugía plástica, había falsificado su currículum y se había movido por eventos de alto nivel, para crearse una imagen de chica de buena familia y casar a hombres como Javier, exitosos pero ingenuos. Incluso había capturas de pantalla de sus coquetas conversaciones con otros hombres. «Señorita Alicia, o debería llamarla María Pérez». Cogí el vaso de agua que le había servido a Javier y di un sorbo. «No me gusta que nadie toque mis cosas. Ni a las personas, ni el dinero». Javier se acercó a mirar el informe. Al ver el contenido, especialmente las fotos íntimas de Alicia, María con otros hombres, su rostro se desfiguró. La luz de luna pura e inocente que se había imaginado resultó ser una estafadora experimentada. «No, no es verdad. Es una calumnia». Alicia, presa del pánico, arrugó el informe e intentó negarlo todo. La ignoré y, mirando a Javier, continué. «Ah, sí, casi se me olvida decírtelo. El bolso Birkin de 18.000 euros que le regalaste a la señorita Pérez, lo pagaste con fondos de la empresa. Ya he encargado al departamento jurídico que presente una denuncia por malversación. Javier, ahora no solo no tienes nada, sino que además te enfrentas a la cárcel». «¿Malversación?». Javier se quedó petrificado. Había desviado los fondos con mucho cuidado, creyendo que nadie se daría cuenta. No esperaba en absoluto que yo lo descubriera. «Isabella, eres una bruja». Finalmente, se derrumbó. Descargó todo su odio sobre mí y se lanzó al ataque. Sin embargo, antes de que pudiera tocarme,
2 guardaespaldas que habían aparecido detrás de mí lo derribaron al suelo. Morales me los había asignado antes de salir. Me acerqué a Javier, que yacía en el suelo, y me incliné para mirarle a la cara, distorsionada por la ira y el miedo. Javier, susurré, ¿pensabas que Alicia era tu amor verdadero? Te equivocaste. Se acercó a ti solo porque eras el subdirector de Innovatec, porque podías aportarle beneficios. Ahora que no eres nadie, ¿crees que te va a mirar siquiera? Me volví hacia Alicia y le dediqué una sonrisa cargada de significado. Señorita Pérez, ahora tiene una elección. Puede elegir sufrir junto a este hombre sin un céntimo, endeudado y al borde de la cárcel. O puede ser una chica lista, coger un poco de dinero y empezar una nueva vida. Alicia no era tonta. Lo entendió todo. Por un momento, su mirada vaciló entre Javier y yo, pero al final, la codicia venció. Se acercó a mí con una sonrisa servil. Señora de la Torre, ¿qué quiere que haga? Muy simple, me levanté, saqué un talonario de mi bolso, escribí una cifra y se lo tendí. Cuéntamelo todo sobre Javier. Especialmente si tiene algún dinero oculto del que yo no sepa, u otros trapos sucios que puedan agravar su condena. Se lo contaré todo, dijo Alicia. Sus ojos brillaron al ver la cantidad en el cheque. 1.000.000 de euros. Lo aceptó sin dudar, vendiendo a Javier por completo. Zorra, traidora. Gritaba Javier, inmovilizado en el suelo, mientras observaba la escena. Su último pilar moral, su supuesto amor verdadero, se había vendido por dinero. Después de escuchar la confesión de Alicia, asentí satisfecha y me fui con mis guardaespaldas, dejando a esa pareja de parásitos en el pequeño apartamento, enzarzados en una fea pelea de insultos y acusaciones. El mundo de Javier se había derrumbado por completo. Expulsado del imperio que yo había construido para él, traicionado por la mujer que consideraba su amor, ahora se enfrentaría a la justicia por malversación. Sin embargo, acorralada, su madre Carmen recurrió al método que consideraba más eficaz: el escándalo público. En su mentalidad provinciana, si una persona está dispuesta a perder la vergüenza, a tirarse al suelo y a aullar, atraerá la atención y la simpatía del público, presionando así a la otra parte para lograr sus objetivos. En su pueblo, esa táctica siempre había funcionado. Ingenuamente, pensó que en una metrópolis moderna sería igual de eficaz. Así, a la mañana siguiente, Carmen, junto con un grupo de tías y primas traídas de su pueblo, se plantó frente a la sede del Grupo de la Torre. Desplegaron pancartas de tela blanca con letras torcidas pero con lemas escandalosos. Rica malvada lleva a su suegra a la muerte. Abandona a marido e hijo. ¿Dónde está la justicia? Grupo de la Torre abusa de su poder. Justicia para mi hijo. Carmen se sentó en los fríos escalones, empezó a golpearse los muslos y a plañir a gritos. Su voz era tan potente que pronto atrajo a una multitud de curiosos. Miren, juzguen ustedes mismos, recitaba con la cara cubierta de mocos y lágrimas. He criado a mi hijo con mucho esfuerzo. Estudió en la universidad, se labró una buena carrera, y luego se casó con esa serpiente. Esa mujer, solo porque tiene 4 perras, trata a mi hijo como a un perro, y a mí, su suegra, me humilla constantemente. El otro día, en el bautizo de mi nieto, solo porque le dije un par de cosas a su madre, le pegó a mi hijo delante de cientos de personas, nos echó de casa y metió a mi pobre hija en la cárcel. Y ahora quiere arruinarnos a todos. Ha bloqueado todo el dinero de mi hijo. Ha conseguido que lo despidan y quiere meterlo en la cárcel. ¿Existen mujeres tan crueles? ¿Hay ley en este mundo? Sus parientes le hacían coro, gritando que yo era una desagradecida y una trepa, lanzando todo tipo de insultos contra mí. La gente, que no conocía la verdad, se dejaba llevar fácilmente por ese espectáculo lacrimógeno. La multitud tiende a simpatizar con el débil, especialmente si se trata de una mujer mayor que llora desconsoladamente. Pronto, entre la multitud se oyeron comentarios críticos hacia mí. ¡Qué mujer más cruel! Al fin y al cabo, son familia. Tener dinero no te da derecho a humillar a la gente. Pobre anciana. Seguro que el hijo solo quería salir adelante y esa rica lo utilizó. Alguien incluso sacó su móvil y empezó a transmitir en directo con el título, Culebrón de ricos, nuera malvada lleva a su suegra a la desesperación. La noticia no tardó en llegar a mi despacho. El director de comunicación entró, sudando a mares. Señora presidenta, la entrada está bloqueada por la multitud. La opinión pública es extremadamente negativa. Las acciones del grupo ya han empezado a bajar ligeramente. ¿Quiere que enviemos a seguridad para dispersarlos y emitamos un comunicado de prensa? Yo estaba sentada en mi escritorio, viendo la imagen de las cámaras de seguridad en el monitor. Carmen estaba en pleno apogeo de su actuación, incluso rodaba por el suelo.
Observé esa grotesca representación sin inmutarme. ¿Dispersarlos? ¿Para qué? Apagué el monitor, me giré en mi sillón y miré al director de RRPP con una sonrisa fría. Le gusta actuar, ¿verdad? ¿Le gusta dar pena? Pues que actúe. Cuantos más espectadores, mejor. Cuanto más ruido, mejor. El director de RRPP se quedó perplejo. Señora presidenta, ¿qué quiere decir? Cogí el teléfono interno y di una orden. Conecten con el departamento técnico. Enciendan la pantalla LED gigante de la fachada del edificio. Voy a transmitir un video. ¿Qué video? El video que mostrará al mundo entero la verdad. 10 minutos después. La gigantesca pantalla LED de cientos de metros cuadrados en el edificio del Grupo de la Torre se iluminó. El anuncio corporativo fue reemplazado por una grabación de las cámaras de seguridad en alta definición. Era la escena en el salón de banquetes del Hotel Ritz. Primero aparecía mi madre, con su aspecto tímido, y se oían las burlas hirientes de Carmen. Inmediatamente después, la imagen de Javier que, por su reputación, se abalanza y patea la silla con saña. El sistema de sonido envolvente amplificó el estruendo, y la imagen de mi madre cayendo al suelo, se presentó ante los espectadores con una claridad brutal. Luego, la pantalla mostró el discurso despectivo y humillante de Javier. Los de pueblo deben saber cuál es su sitio. Lárguese de aquí. En ese momento, la multitud, que antes alborotaba, se quedó en silencio. Todos miraban la pantalla con la boca abierta, y luego a Carmen, que todavía rodaba por el suelo. Las miradas de simpatía se transformaron en desprecio e ira. Carmen también vio las imágenes. La expresión de víctima en su rostro se congeló. Señalaba la pantalla, balbuceando algo, incapaz de pronunciar una palabra. El video continuó. La escena cambió a urgencias, mostrando cómo la familia de Javier irrumpía para culparme, cómo Carmen gritaba que su hijo debía casarse con la becaria Alicia. Cada detalle quedó documentado. Cuando el video terminó, la pantalla se volvió negra y en ella apareció una frase en letras enormes. La verdad no se puede distorsionar. La ley no se puede pisotear. La multitud de abajo estalló. Ah, así que fue eso. El marido fue el primero en agredir a la suegra. Ese no es un yerno, es un animal. Y la vieja esta también tiene tela. Mentirosa y haciéndose la víctima. Se merecen que los echaran. A gente así hay que quitárselo todo. La opinión pública dio un giro de 180 grados en un instante. La multitud enfurecida ahora dirigía su ira contra Carmen y sus parientes. Alguien lanzó una hoja de lechuga podrida, luego siguieron botellas de agua, huevos, pan. Carmen y su grupo, aterrorizadas por el cambio repentino, se cubrían la cabeza con las manos, esquivando los proyectiles bajo una lluvia de insultos. Justo en ese momento, llegaron varios coches de policía con las sirenas a todo volumen. Los agentes detuvieron a Carmen y a sus parientes por alteración del orden público y las metieron en los coches patrulla. Observé desde mi despacho en la última planta cómo terminaba esa farsa. Carmen, pensabas que el escándalo era tu arma, pero no sabías que en nuestra era de cámaras y redes, mi espada más afilada es la verdad. Querías usar la opinión pública para acorralarme, y yo he usado la verdad para clavarte en la picota a la vista de todo el mundo. Carmen fue condenada a 15 días de arresto administrativo por alteración del orden público, lo que la hizo callar por un tiempo. Javier, tras perder su trabajo, su casa, su reputación y su vida personal, se escondió como un gallo de pelea derrotado. Pensé que se rendiría, que aceptaría la realidad y esperaría el juicio. Pero subestimé la locura de un hombre al que le han quitado todo y que se aferra a su última tabla de salvación. Esa tabla de salvación era nuestro hijo, Mateo. Según nuestro contrato matrimonial, en caso de divorcio, la custodia del niño me correspondía incondicionalmente, pero Javier no tenía intención de cumplirlo. Para él, su hijo era su última carta para negociar e incluso para atacarme. Si conseguía la custodia, no solo podría exigir una pensión alimenticia desorbitada, sino también utilizar al niño para chantajearme sin fin. Y así, un día soleado, se desató sobre mí una crisis que no esperaba. Ese día tenía una importante videoconferencia internacional, así que le pedí a la niñera, Luisa, que llevara a Mateo al parque infantil de la urbanización. Le insistí en que no lo perdiera de vista ni por un segundo. Luisa era una persona de confianza y siempre había sido muy atenta. Sin embargo, en medio de la reunión, mi teléfono empezó a vibrar como un loco. Era ella. Se me encogió el corazón. Interrumpí la reunión y contesté. Al otro lado oí la voz de la niñera, entrecortada por el pánico y las lágrimas. Señora Isabella, ha ocurrido algo terrible. A Mateo se lo ha llevado su marido. ¿Qué? Me levanté de un salto,
sintiendo cómo se me helaba la sangre en las venas. No entres en pánico. Explícamelo todo con claridad. ¿Qué ha pasado? Estábamos en el tobogán. Me distraje un segundo, y Javier apareció de la nada, cogió al niño y echó a correr. No pude alcanzarlo. Se subió a un taxi y desapareció. La voz de la niñera estaba llena de culpa y miedo. Me obligué a mantener la calma. Mi cerebro trabajaba a máxima velocidad. Javier no había hecho esto por impulso. Tenía que tener un plan. No le haría daño al niño. Mateo era su único escudo. Su objetivo era obligarme a ceder. No te preocupes y no te culpes, tranquilicé a la niñera. Vuelve a la mansión y no te muevas de allí. Espera mis noticias. Colgué e inmediatamente llamé a Morales. Morales. Javier ha secuestrado a Mateo. Activa el protocolo de emergencia de máximo nivel. Utiliza todos nuestros contactos. Revisa todos los registros de taxis y las cámaras de tráfico de la ciudad. No me importa cómo lo hagas, pero en 1 hora necesito saber dónde están Javier y el niño. Mi voz temblaba de ira y ansiedad, pero mi tono era firme. Entendido, señora. No se preocupe, me pongo a ello de inmediato. Colgué, cogí mi chaqueta y salí corriendo. Los directores, al ver mi rostro desencajado, se quedaron paralizados. Justo cuando entraba en el ascensor, sonó el teléfono. Era Javier. Respiré hondo y contesté. Isabella, ¿quieres ver a tu hijo muerto? Sonó la voz fría y triunfante de Javier. Javier, si a Mateo le tocan un solo pelo de la cabeza, te juro que te arrepentirás de haber nacido. En mi voz no había ni una pizca de calidez. Ja, ja, ja. Javier soltó una risa demencial. ¿Morir? Ya no tengo nada que perder. ¿Qué me importa la muerte, Isabella? Ahora las reglas las pongo yo. Te doy 2 horas. Prepara 50 millones de euros en efectivo. Retira todas las denuncias de la policía. Pon a mi nombre la mitad de la mansión y de las acciones de la empresa. De lo contrario, no volverás a ver a tu precioso hijo nunca más, ni en sueños. Entonces no tenemos nada de qué hablar, respondí con tono gélido. Ya he contactado con los mejores abogados y periodistas, continuó Javier en tono cortante. Les contaré a todos que eres una madre desnaturalizada que abandona a su hijo por su carrera, que el niño está desatendido, y que yo solo soy un padre desesperado que quiere darle a su hijo un hogar completo. Los jueces se basan en pruebas, pero también en la opinión pública. Todos estarán de mi lado. ¿Adivina a quién le darán la custodia? Quería utilizar la opinión pública y la ley para luchar por la custodia. Creía que, interpretando el papel de víctima y de padre devoto, se ganaría la simpatía del juez y del público. ¡Qué ingenuo! Se olvidaba de que mi especialidad es hablar con pruebas. Javier, dije, de pie junto a los ventanales panorámicos de la oficina, mirando el flujo incesante de coches abajo. Mi voz era inquietantemente tranquila. ¿Crees que has ganado? Te aconsejo que devuelvas al niño inmediatamente, sano y salvo. De lo contrario, por lo que has hecho hoy, pagarás un precio que ni siquiera puedes imaginar. Menos charla. Esas son mis condiciones. Te llamaré en 2 horas. Colgó. Dejé el teléfono y cerré los ojos, intentando calmar la tormenta que había en mi interior. La ira y la ansiedad eran como 2 serpientes venenosas devorando mi mente. Pero sabía que no podía perder el control. Cuanto más loco se volvía Javier, más fría tenía que ser yo. En ese momento, llamó Morales. Señora, lo hemos encontrado. Según el sistema de seguimiento de tráfico, el taxi en el que iba Javier se detuvo frente a la guardería privada El Bosque Mágico, en el Distrito Oeste. Acaba de entrar allí con el niño. ¿El Bosque Mágico? Por un momento, me quedé perpleja, y luego comprendí su plan. Esa guardería era una de las más prestigiosas y caras de la ciudad, conocida por su pedagogía abierta. Javier había llevado al niño allí, primero, para encontrar un lugar seguro donde entretenerlo y, segundo, y lo más importante, para representar la obra de una relación padre-hijo ejemplar, hacer fotos y videos para usarlos como prueba en la lucha por la custodia. Perfecto, una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Morales, avisa al equipo del abogado Ramos para que se dirijan inmediatamente a esa guardería con todas las pruebas que ya hemos preparado. Y contacta con los medios de comunicación más influyentes. Diles que Isabella de la Torre, heredera del grupo de la Torre, dará una rueda de prensa improvisada justo enfrente de la guardería El Bosque Mágico. Tengo que hacer una declaración importante sobre mi familia. Señora, ¿qué se propone? Javier quiere jugar a la guerra mediática, ¿verdad? Miré por la ventana. Mis ojos eran afilados como cuchillos. Pues juguemos. Haré que toda la ciudad vea qué padre tan devoto es. En el mismo escenario que él ha elegido, su reputación será destruida para siempre. En el verde césped de la guardería El Bosque Mágico,
Javier se esforzaba por interpretar el papel de padre ideal. Tan pronto se deslizaba con Mateo por el tobogán como lo columpiaba en el balancín, con una sonrisa de falsa devoción en el rostro. Incluso le pidió a un transeúnte que les hiciera fotos y vídeos desde diferentes ángulos, capturando esos tiernos momentos. Mateo, al ser pequeño, aunque al principio estaba asustado, se relajó rápidamente con tantos juguetes nuevos y empezó a reír. Javier, al ver la sonrisa inocente de su hijo en el objetivo de la cámara, se sintió un ganador. Creía que publicando esos videos y fotos en internet con un par de textos lacrimógenos, se presentaría como un padre abnegado, perseguido por una esposa rica y malvada. Mientras se regodeaba en sus fantasías, el ruido en la entrada de la guardería lo sacó de su ensimismamiento. Una docena de furgonetas negras se alinearon en la puerta. De ellas salió un grupo de hombres con trajes oscuros y rostros serios. A la cabeza iba el abogado Ramos. Detrás, todo su equipo de juristas y una decena de guardaespaldas de aspecto amenazador. Inmediatamente después, llegaron varias unidades móviles de las principales cadenas de televisión. Periodistas con cámaras y micrófonos rodearon la entrada como tiburones que han olido sangre. La repentina escena dejó a Javier perplejo. Abrazó a Mateo, observando con incertidumbre, sin entender qué estaba pasando. En ese momento, un Rolls Royce negro se detuvo en medio de la multitud. La puerta se abrió y salí del coche. Vestida con un impecable traje blanco. «Isabella», gritó Javier al verme. Su rostro se alargó. Instintivamente, apretó más a Mateo e intentó mantener una apariencia de autoridad. «¿Qué haces aquí con toda esta gente? ¿Has venido a llevarte al niño por la fuerza? Te advierto que aquí hay cámaras por todas partes. Si te pasas de la raya, llamaré a la policía». Ignoré sus gritos y me dirigí a los periodistas. Los flashes de las cámaras me cegaron por un momento. «Amigos de la prensa, gracias por venir con tan poca antelación». Tomé el megáfono que me ofreció un guardaespaldas, y mi voz, clara y tranquila, resonó por los alrededores. «Hoy he convocado esta rueda de prensa improvisada porque mi exmarido, el señor Javier García, ha secuestrado ilegalmente a mi hijo. Y no solo eso. Intenta engañar a la opinión pública creando una falsa imagen de padre devoto para conseguir la custodia». Mis palabras causaron un gran revuelo. Las cámaras se giraron instantáneamente hacia Javier, que seguía de pie en el patio con el niño. Su rostro se puso de un color púrpura. No esperaba que yo sacara nuestro conflicto a la luz pública de una manera tan directa y abierta. «Mientes», gritó, corriendo con el niño hacia la valla. «No lo he secuestrado. Simplemente echaba de menos a mi hijo y lo he sacado a jugar. Es ella, Isabella, la que no me deja verlo. Es cruel y desalmada». Sonreí fríamente y le hice una seña al abogado Ramos. Él dio un paso adelante y repartió un grueso dossier a cada uno de los periodistas presentes. «Por favor, echen un vistazo», dijo Ramos en voz alta, señalando los documentos. «En este dossier encontrarán pruebas concluyentes de los numerosos episodios de violencia doméstica que el señor Javier García ha infligido a mi clienta, la señora Isabella de la Torre, y a su madre. Incluyendo, pero no limitado a, informes médicos del hospital, partes de lesiones, denuncias a la policía y el vídeo completo y sin editar del incidente en el Hotel Ritz durante el bautizo. Pero eso no es todo», continuó Ramos, pasando a la siguiente página. «Aquí también hay pruebas de la infidelidad del señor García durante el matrimonio, así como extractos bancarios y transferencias que demuestran que malversó fondos de la empresa para comprar artículos de lujo para su amante. Estos actos no solo son moralmente reprobables, sino que también constituyen un delito según nuestra legislación. Y lo más importante», subrayó Ramos, señalando el último documento, según el contrato matrimonial, firmado y certificado ante notario por el señor García y la señora de la Torre, se estipula claramente que en caso de disolución del matrimonio por cualquier motivo, la custodia del niño pasa incondicionalmente a la madre. La acción de hoy del señor García es una violación flagrante de dicho acuerdo y constituye, de facto, un secuestro. Las pruebas irrefutables, una tras otra, caían como martillazos, destruyendo la imagen de padre devoto que Javier intentaba construir. Los periodistas, disparando sus cámaras frenéticamente, hojeaban los documentos, y sus expresiones cambiaban de la duda al asombro, y luego al desprecio. «Dios mío, palizas, infidelidades y malversación. Y un tipo así quiere ser padre. ¡Qué asco! Comete delitos y encima quiere usar a su hijo como moneda de cambio. Pobre señora Isabella, casarse con un espécimen así». La opinión pública dio un vuelco en cuestión de minutos. Javier se convirtió en el blanco de todas las críticas. Se quedó de pie en medio del patio, abrazando a su hijo bajo una lluvia de miradas despectivas e iracundas, como un payaso al que han desnudado en público.
Su intento de jugar la carta de la víctima y apelar a la compasión se había vuelto ridículo frente a la evidencia. No es así. Todo es mentira. Es una trampa, gritaba Javier en un último y desesperado intento. Pero su voz se ahogaba entre las preguntas de los periodistas y los insultos de la gente. En ese momento, salieron los educadores de la guardería, alarmados por el ruido. Cuando les expliqué que Javier había entrado en la institución engañándolos con el niño y que tenía un historial de violencia, se pusieron pálidos. Por la seguridad del niño, se unieron a mis guardaespaldas y, combinando persuasión con firmeza, lograron quitarle a Mateo de los brazos a Javier y devolvérmelo. Cuando Mateo estuvo de nuevo en mis brazos, sentí como mi corazón, que todo este tiempo había estado encogido, finalmente se relajaba. Lo abracé con fuerza, inhalando su familiar olor a niño, y sentí como las lágrimas asomaban a mis ojos. Javier, habiendo perdido su última carta, se derrumbó como una bestia enfurecida. Se aferró a la valla, cubriéndome de insultos y amenazas. No le dediqué ni una mirada más. Con mi hijo en brazos, rodeada de guardaespaldas, me di la vuelta y me subí al coche. El vehículo arrancó lentamente, dejando atrás esa fea escena. Sabía que después de hoy, la reputación de Javier en la ciudad estaba muerta y enterrada. Lo único que le esperaba era el justo y severo juicio de la ley. Pensé que después de esa rueda de prensa, que fue en realidad una ejecución pública, Javier se rendiría. Su reputación estaba por los suelos. Todos le habían dado la espalda, e incluso su hijo, su último recurso, se había convertido en la prueba que desenmascaró su falsedad. Cualquier persona con una pizca de sensatez habría aceptado la realidad y esperado la sentencia. Pero subestimé su locura. Un hombre acorralado y sin principios, cuando todos los métodos habituales se han agotado, recurre a la violencia, la forma más extrema, primitiva y estúpida. Carmen, liberada tras su arresto administrativo, se reunió con Javier. Esa madre y ese hijo, abandonados por todo el mundo en un apartamento oscuro y húmedo, idearon un plan malvado. Ya no podían obtener nada de mí ni hacerme daño directamente. Así que dirigieron su malicia hacia mi único punto vulnerable, mi madre. Ese día, yo presidía una importante reunión anual en la empresa. El sol brillaba fuera y todo parecía tranquilo y ordenado. Mi vida parecía estar volviendo a la normalidad. Sin embargo, una llamada de un número desconocido rompió esa calma. Iba a rechazar la llamada, pero no sé por qué, me dio un vuelco el corazón. Un presentimiento siniestro se apoderó de mí. Dudé un segundo y contesté. Al otro lado, primero se oyó un ruido de interferencias, y luego la voz asustada y llorosa de mi madre. Isabella, no vengas. No te preocupes por mí. Están locos. Llama a la policía. La voz se cortó bruscamente. En su lugar, se oyó el sonido de una bofetada y la voz chillona de Carmen. Vuelves a decir una palabra y te arranco la lengua, vieja. Mamá, me levanté de un salto. El bolígrafo en mi mano se rompió y la tinta negra manchó mis dedos. Todos en la sala de juntas me miraron con horror. Nunca me habían visto con una expresión tan aterradora. No era solo ira, era una calma mortal, la calma de alguien dispuesto a devorar a otro vivo. Señora presidenta, ¿cuánto tiempo? La voz nauseabunda de Javier sonó en el teléfono, llena de una satisfacción perversa y vengativa. ¿Reconoces esa voz? Se parece a la de aquella noche en el bautizo, cuando pateé a tu madrecita. No, espera. Esta vez es mucho más interesante. Clavé las uñas en la palma de mi mano con tanta fuerza que casi sangré. Cerré los ojos, obligándome a mantener la calma. Mi voz sonó tan suave como si estuviera saludando a un viejo amigo. Javier, qué bien que sigas vivo. Ve al grano. Mi calma lo enfureció. Tu madre está en mis manos, en la fábrica química abandonada de la zona industrial oeste. Te doy una hora. Prepara 100 millones de euros en efectivo. Sí, 100 millones. Si falta un solo céntimo, le cortaré una mano a esta vieja y te la enviaré. Y ni se te ocurra llamar a la policía. Si veo a un solo Madero o a tus malditos guardaespaldas, puedes ir encargando el ataúd para tu madre. Tienes que venir sola. Tú. Colgó bruscamente. Bajé lentamente el teléfono y abrí los ojos. El sol del día me pareció increíblemente deslumbrante. Miré mis manos manchadas de tinta, y una sonrisa sanguinaria se dibujó en mis labios. Secuestro, extorsión. Javier, al final has llegado a este punto. ¿Crees que esta es tu última oportunidad para darle la vuelta a la partida? ¿Y no sabes que esta es la invitación que estaba esperando para enviarte personalmente al infierno? La reunión ha terminado, dije a los directores, que estaban pálidos como la cera. Salí de la sala de juntas a grandes zancadas. Mi aura era tan asesina que los dos guardaespaldas en la puerta retrocedieron instintivamente. Saqué el teléfono y llamé a Morales.
Mi voz era fría, sin rastro de emoción. Morales, prepara el coche. No vamos a la policía. Objetivo: la fábrica química abandonada en la zona industrial oeste. Hice una pausa y añadí, y saca todo mi equipo de la época de las competiciones en el extranjero. Parece que algunos han olvidado cómo gané aquel cinturón de campeona. Sí, yo, Isabella de la Torre, heredera del grupo de la Torre, además de ese título, tenía un pasado que pocos conocían. Antes de que mi padre me encontrara, me abrí paso en los rings de peleas clandestinas en el extranjero a base de puñetazos. Hacía mucho que no entrenaba, pero hoy haría que Javier y su estúpida madre me conocieran de nuevo a través de su propia sangre, para que vieran lo aterradora que puede ser una hija cuando tocan a su madre. La fábrica química abandonada en la zona industrial oeste se alzaba como una bestia de acero silenciosa en un páramo. Sus enormes torres de refrigeración parecían dos lápidas sombrías bajo el cielo gris. El aire estaba impregnado de un olor acre a azufre y metal oxidado, como el aliento de la muerte. Conducía mi todoterreno blindado negro. Los neumáticos crujían sobre la grava. Detrás de mí no había ningún otro coche. Parecía que iba sola. Pero solo yo sabía que una red invisible ya se había desplegado por toda la zona. Señora, el francotirador está en posición. El visor térmico del dron muestra a 7 individuos dentro. Uno de ellos está atado. Sus signos vitales son estables. Todas las salidas están bajo nuestro control. La voz tranquila y profunda de Morales sonó en mi auricular. No disparen a menos que sea estrictamente necesario, respondí con frialdad, sin apartar la vista de la oxidada puerta de hierro de la fábrica. Esto es personal. Quiero terminarlo yo misma. Entendido. Aparqué a 100 metros de la fábrica y apagué el motor. Había un silencio sepulcral. Me quité el caro abrigo de Chanel y lo tiré en el asiento del copiloto. Debajo, llevaba un traje de combate negro y ajustado que marcaba cada músculo de mi cuerpo. Me recogí el pelo en una coleta alta, me vendé las muñecas y me puse unas botas tácticas. En ese momento, no era Isabella de la Torre, presidenta de una corporación. Era la luchadora que sembraba el terror en el octógono. Cogí un maletín negro del asiento trasero. Salí del coche y me dirigí hacia la fábrica. En el maletín no había dinero, sino papel de periódico. Con criminales como Javier, el dinero solo alimenta su codicia. La desesperación y el dolor físico son la mejor lección. Rápido. Apenas entré en la nave vacía, la voz siniestra de Javier sonó desde el segundo piso. Levanté la vista. Javier, como una rata de sótano, se escondía detrás de una barandilla de hierro. Estaba demacrado, con los ojos hundidos, y sostenía un cuchillo de carnicero en la mano. Mi madre estaba atada a una silla vieja. Tenía la boca tapada con cinta adhesiva y en su rostro se veían marcas de bofetadas. Al verme, negó desesperadamente con la cabeza, intentando advertirme que huyera. Al ver el rostro hinchado de mi madre y la marca en su cuello, mi sangre hirvió con sed de asesinato, pero mi expresión facial permaneció impasible. He traído el dinero, levanté el maletín. 100 millones, ni un céntimo menos. Suéltala, ábrelo, quiero verlo. Gritó Javier con desconfianza. Sonreí fríamente. Puse el maletín en el polvoriento suelo de hormigón y lo abrí. Dentro, fajos de billetes nuevos. Por supuesto, solo la capa superior era real. Los ojos de Javier brillaron. Bien, bien, eres lista, sonrió maliciosamente, e hizo una seña en la oscuridad. Salgan, chicos. Aquí está nuestra gallina de los huevos de oro. De las esquinas de la nave surgieron 5 hombres fornidos, con aspecto de matones, armados con barras de hierro y machetes. Eran los mercenarios que Javier había contratado. Javier, dijiste que viniera sola, no se puede confiar en ti, dije, examinándolos. Ja, 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 se burló Javier. ¿Crees que soy tonto, Isabella? Sé de lo que eres capaz. En la universidad podías con 3 tíos. Si no hubiera traído refuerzos, ¿cómo iba a controlarte? Estos son profesionales. Uno de los mercenarios, con una cicatriz en la cara, me miró lascivamente de arriba a abajo. Vaya, así que esta es la ricachona. No está mal, jefe. Si todo va bien, podríamos divertirnos un poco con ella primero. Hagan lo que quieran, dijo Javier con una mirada venenosa, pero déjenla viva para que dé las contraseñas de las cuentas bancarias. Esta mujer siempre se hizo la santa delante de mí. Quiero ver cómo suplica debajo de ustedes. Al oír esas palabras, mi madre cerró los ojos desesperada. Respiré hondo y estiré el cuello. Javier, inicialmente solo pensaba en que fueras a la cárcel, me remangué lentamente. Pero ahora he cambiado de opinión. ¿Todavía te haces la dura ante la muerte?, se enfureció Javier. A por ella, chicos, rómpanle las piernas. Los 5 hombres se miraron entre sí,
sonrieron y avanzaron hacia mí. Para ellos, yo solo era una mujer rica y débil. Se equivocaban. En este matadero abandonado, ahora quedaría claro quién era el cazador y quién la presa. Tranquila, guapa, dijo el hombre de la cicatriz, extendiendo la mano para tocarme la cara. Si te portas bien, no te dolerá tanto. En el instante en que sus dedos iban a tocarme, me moví con la gracia de un guepardo. Di un paso adelante. Mi mano izquierda interceptó su muñeca como tenazas de acero. Mi mano derecha, con un golpe seco y brutal, se estrelló contra su mandíbula. Crack. El sonido de un hueso rompiéndose resonó en la nave. El hombre cayó de espaldas, sin vida, escupiendo sangre y dientes. No me gusta que me toquen con manos sucias, dije, soltándolo. Miré fríamente a los otros 4. Se hizo un silencio absoluto. La brutalidad pura y letal de ese movimiento los había dejado sin palabras. Joder, es dura de pelar. Todos a la vez. Gritaron y se abalanzaron sobre mí desde 4 lados. No entré en pánico. Estaba acostumbrada a situaciones peores. Me agaché, esquivando un machetazo, y con una zancadilla derribé al que lo sostenía. Le arrebaté el arma y con el lado romo de la hoja golpeé la muñeca de otro que me atacaba por el costado. El sonido de otro hueso roto. Lo que siguió fue una masacre unilateral. No fue solo una pelea. Fue la liberación de 3 años de ira, humillaciones y agravios. Agarré a uno por el pelo y le di un rodillazo en la cara. A otro, que intentaba atacarme por la espalda, le di una patada alta en el cuello, enviándolo a volar hasta la máquina más cercana. En menos de 3 minutos, 5 cuerpos yacían en el suelo, gimiendo de dolor. El olor a sangre llenó el aire. Yo estaba de pie en el centro. Mi respiración estaba solo ligeramente agitada. Solo quedábamos Javier y yo en pie. Estaba aterrorizado. No podía entender cómo su esposa, que no podía ni abrir una lata de conservas, se había convertido en una máquina de matar. «No te acerques, no te acerques», gritó cuando empecé a subir hacia él por la escalera metálica. El sonido de mis botas era como una cuenta atrás hacia la muerte. En un ataque de pánico, Javier agarró la silla en la que estaba sentada mi madre y le puso el cuchillo en la garganta. «Alto, un paso más y la mato». «Lo haré», gritaba histéricamente. La hoja ya había cortado la piel de mi madre, y una gota de sangre asomó. Me detuve. «Javier, ¿eres un hombre o qué?», usando a una anciana como escudo. «Atrás. Tira el maletín y tráeme un coche con el depósito lleno, o moriremos todos aquí». Levanté lentamente las manos. «De acuerdo, no me muevo. No te pongas nervioso». Mientras hablaba, giré disimuladamente un anillo en mi dedo. Era un dispositivo cegador de alta intensidad. «Te daré el dinero. 100 millones de euros. Podrás vivir como un rey. Piénsalo, sol, playa, mujeres». En sus ojos brilló una sombra de duda y codicia. Y en ese momento, aproveché la oportunidad. «Mira aquí», grité, activando el anillo. Un destello blanco cegador, como un sol en miniatura, le dio directamente en los ojos. «¡Ah, mis ojos!», gritó Javier, cegado. Era mi momento. Me lancé hacia él. La distancia de varios metros desapareció en una fracción de segundo. Antes de que pudiera reaccionar, mi mano se cerró sobre su mano que sostenía el cuchillo. Crack. Le rompí la muñeca con toda mi fuerza. El hueso blanco atravesó la piel. El cuchillo cayó al suelo. Le di una patada en la rodilla y cayó de rodillas justo delante de mi madre. Javier se retorcía de dolor en el suelo. Lo ignoré y liberé a mi madre. «Mamá, ya ha terminado. Estás a salvo», la abracé con fuerza. Mi voz finalmente tembló. Una vez que me aseguré de que mi madre estaba a salvo, me volví hacia Javier. En ese momento, desde fuera se oyeron las sirenas de la policía. Decenas de agentes de las fuerzas especiales irrumpieron en la fábrica, apuntando con sus armas. Detrás de ellos iba Morales con un equipo de abogados y un equipo médico. Javier, al ver a la policía, se arrastró hacia ellos gritando: «Ayuda, sálvenme. Esa mujer está loca, quiere matarme. Miren lo que me ha hecho». El comandante de las fuerzas especiales miró a los mercenarios heridos, luego a mí y finalmente, se acercó a Javier con unas esposas. «Javier García, queda detenido por los cargos de secuestro, extorsión e intento de asesinato. Acompáñenos». Javier se quedó helado, miró las esposas, luego mis ojos fríos, y comprendió que había perdido. Lo había perdido todo. Empezó a llorar y a suplicar. Me agaché a su lado y le susurré al oído: «No te preocupes. La vida en la cárcel será interesante. He oído que a los habitantes de allí les gustan especialmente los tipos como tú, que maltratan a ancianas y a sus esposas.
He hecho algunos arreglos para que te cuiden bien. Vivirás. Vivirás para arrepentirte cada maldito día de haber nacido. Las pupilas de Javier se dilataron, su cuerpo se estremeció y un olor nauseabundo emanó de sus pantalones. Llévenselo, ordenó el oficial. 2 policías lo arrastraron hacia afuera. Sus gritos de desesperación resonaron en la fábrica. Con el arresto de Javier, el horrible secuestro llegó a su fin. Acompañé a mi madre en la ambulancia. Los médicos confirmaron que solo había sufrido un susto y algunos arañazos superficiales. Mi corazón finalmente se calmó. El juicio de Javier fue rápido. Con las abrumadoras pruebas presentadas por el equipo de Ramos desde los testimonios y pruebas del secuestro hasta los registros de malversación, infidelidad y violencia doméstica, sus intentos de defensa fueron inútiles. Fue condenado a 20 años en una prisión de régimen cerrado. Cumplí mi promesa. Viviría, y cada día pagaría por sus pecados. El cielo se derrumbó sobre la familia García, pero aún quedaba un trozo de basura por limpiar. Carmen, como cómplice del secuestro, no pudo eludir la justicia, pero, teniendo en cuenta su edad y que no había participado directamente en la violencia, y después de representar en el juicio un gran espectáculo de lágrimas y demencia fingida, fue condenada solo a 3 años de prisión, con suspensión de la pena. Al salir del juzgado, parecía haber envejecido 10 años. Canosa, con el rostro surcado de arrugas, no quedaba ni rastro de su antigua arrogancia. Su único hijo en la cárcel, su hija también. Toda una vida de intrigas para terminar sola y sin un céntimo. No tenía a dónde ir. La vieja casa del pueblo se había derrumbado y sus parientes la habían repudiado. Y entonces pensó en mí, en la mansión donde había vivido durante 3 años. Quizás albergaba la fantasía de que, por los viejos tiempos o por simple humanidad, yo la acogería. Arrastró su cuerpo cansado hasta la exclusiva urbanización. Pero al llegar, descubrió que la casa ya no era la que recordaba. El jardín había sido renovado. La puerta había sido sustituida por una más imponente. Y lo más importante, en la placa del propietario ya no figuraba el nombre de Javier García, sino que estaba grabado Isabella de la Torre. Llamó al timbre. La nueva empleada del hogar abrió la puerta, la miró de arriba a abajo, notando su ropa sucia, y con el ceño fruncido preguntó, ¿a quién busca? Busco a Isabella de la Torre. Soy su suegra, dijo Carmen con inseguridad. ¿Suegra? La empleada sonrió con desdén. La dueña de la casa está divorciada, no tiene suegra. Por favor, váyase. Aquí no es bienvenida. Intentó cerrar la puerta. Espere, gritó Carmen desesperada, agarrándose a la puerta. Isabella, sé que estás ahí. Sal a verme. No puedes ser tan cruel. Al fin y al cabo, soy la abuela de tu hijo. No puedes dejarme en la calle. Sus gritos atrajeron la atención de los vecinos. Yo estaba en mi despacho en el 2.º piso. Al oír su voz, dejé el bolígrafo y me acerqué a la ventana. Observé con frialdad cómo representaba su espectáculo. No bajé. No le pedí a la empleada que la echara. Simplemente saqué el teléfono y llamé a Morales. Morales, Carmen está montando un escándalo en mi puerta. Búscame una residencia de ancianos, la peor de la ciudad, con el régimen más estricto. Y luego, avisa a los medios. Diles que Isabella de la Torre, por razones humanitarias y sin guardar rencor, asume los gastos de manutención de su exsuegra por el resto de su vida. Señora, quiere decir que... Morales lo entendió todo al instante. Le gusta dar pena, ¿verdad? Le gusta jugar para el público. Miré a la mujer que seguía con su espectáculo abajo, y una sonrisa gélida apareció en mis labios. Pues le daré un escenario más grande. La obligaré a interpretar el resto de su vida el papel que he ideado para ella. Haré que desee la muerte, pero que no pueda alcanzarla. Media hora después, una furgoneta negra y varios coches de prensa se detuvieron frente a la mansión. Morales salió del coche, acompañado de 2 celadores con batas blancas, y se acercó a Carmen con una sonrisa profesional. Señora García, la señora de la Torre, en memoria de los viejos tiempos, se ha encargado de todo. A partir de hoy, nosotros nos ocupamos de su cuidado. Hizo una seña a los celadores. Antes de que Carmen pudiera reaccionar, los 2 celadores la agarraron y la arrastraron hacia la furgoneta. ¿Qué hacen? Suéltenme, no quiero ir, gritó Carmen, dándose cuenta de que algo iba mal. Señora García, por favor, colabore. La voz de Morales era suave, pero con una autoridad inquebrantable. La señora de la Torre ha elegido para usted la residencia Ocaso Dorado. Un lugar tranquilo, con un régimen estricto, ideal para su vejez. La señora ya ha pagado todos los gastos de por vida y ha dado instrucciones especiales para que reciba un cuidado especial. La frase cuidado especial la pronunció con un matiz significativo.
Los flashes de las cámaras capturaron la escena. Ya me imaginaba los titulares de los periódicos al día siguiente. Fin del culebrón de la Torre García. Isabella paga con generosidad el cuidado de su suegra olvidada. No solo la había destruido financieramente, sino que la había clavado para siempre en la picota de la caridad. Viviría eternamente de mi limosna, recibiendo el cuidado más estricto que yo había organizado. Era más doloroso que matarla. No, no quiero ir allí. Isabella, bruja, te pudrirás en el infierno. Gritaba Carmen mientras la metían a la fuerza en el coche. Su rostro, distorsionado por el miedo y la rabia, se pegó al cristal como el de un fantasma. Desde la ventana del segundo piso, observé con frialdad cómo el coche se alejaba, llevándose el último rastro de la familia García de esta ciudad. A partir de ese momento, reinó la paz. Una vez cortados todos los lazos con la familia García, mi vida finalmente encontró la tan anhelada tranquilidad. Lo primero que hice fue trasladar a mi madre y a mi hijo de vuelta a la casa que una vez abandoné. La finca familiar de los de la Torre. Era el lugar donde había crecido. Mi padre murió cuando yo era pequeña, y fue mi madre quien me crió y mantuvo el imperio del grupo de la Torre hasta que alcancé la mayoría de edad. Luego, por un amor equivocado, me fui, renunciando a mi identidad durante 3 años de autoengaño. Ahora había vuelto, no como la ingenua y enamoradiza Isabella, sino como la única y legítima heredera del grupo de la Torre. Mi regreso causó un gran revuelo. La corporación era un verdadero coloso empresarial, pero en mi ausencia, habían surgido diferentes facciones. Algunos viejos directores, que se consideraban intocables, me miraban con desdén. En mi primera reunión del Consejo de Administración, su desprecio era evidente. Isabella, has vuelto. El mundo de los negocios es complicado. No es como lo que hacías antes. ¿Por qué no te tomas un tiempo para aprender de nosotros, los viejos?, dijo el vicepresidente, el señor Romero, un hombre con una sonrisa afable pero una mente retorcida. Sí, es joven y además mujer. Quizás debería empezar con la fundación benéfica de la corporación, añadió otro. Sus intenciones eran claras. Querían que yo fuera solo una bonita decoración. Escuché en silencio. Cuando terminaron, levanté la vista y los miré a cada uno de ellos. Tíos, aprecio su preocupación, dije con una voz tranquila pero firme. Pero antes de discutir mi idoneidad, me gustaría que vieran un documento. Morales proyectó en la pantalla un informe de auditoría de uno de los proyectos inmobiliarios. Señor Illán, usted supervisó este proyecto, ¿verdad?, le pregunté al que me había sugerido que me ocupara de la beneficencia. ¿Por qué los materiales se compraron a un precio un 30% superior al del mercado a una empresa fantasma creada el mes pasado, cuyo representante legal es su sobrino? El sudor apareció en su frente. Debe de ser un error del departamento de compras. ¿Un error? Mi voz se volvió cortante. Los registros de que usted y ese proveedor perdieron 3 millones de euros en un casino en Macao, ¿también son un error? ¿Era su dinero o el dinero del grupo de la Torre? Se hizo un silencio sepulcral. Luego, me dirigí al vicepresidente. Señor Romero, usted, como gestor de inversiones, explíqueme por qué las primeras rondas de financiación de la empresa tecnológica de su hijo, que cotiza en Estados Unidos, provinieron de cuentas secretas offshore de nuestra corporación, que ya están cerradas. Su sonrisa se congeló. Me levanté, apoyando las manos en la mesa. Señores, no estoy aquí para pedir su aprobación, estoy aquí para recuperar lo que me pertenece. El grupo de la Torre lleva el apellido de la Torre. A partir de hoy, asumo la dirección. Quien no obedezca o tenga las manos sucias, me encargaré personalmente de que acabe donde le corresponde. El miedo en sus ojos desplazó al desprecio. Comprendieron que no era una flor de invernadero, sino una reina que había regresado del fuego. En los meses siguientes, consolidé mi poder. Los directores corruptos fueron entregados a la justicia y la corporación experimentó una renovación completa. Pero mi corazón seguía preocupado por una cosa: mi madre. La humillación que había sufrido le había dejado una profunda herida, así que decidí hacer algo. En el mismo lugar donde fue humillada, en el Hotel Ritz, organicé un evento. No para celebrar nada, sino con el único propósito de declarar a toda la ciudad que mi madre, Elena, era la mujer más respetada de todas. Envié invitaciones a toda la élite de la capital. Y con un gesto que sorprendió a todos, anuncié la creación de la Fundación Elena, con un capital inicial de 100 millones de euros, dedicada a ayudar a estudiantes de zonas rurales y a mejorar las condiciones educativas y sanitarias en el campo. La noche del evento, el hotel resplandecía. Llegué del brazo de mi madre. Le había elegido un vestido de seda púrpura hecho a medida, bordado con diamantes. Al principio se negó, diciendo que era demasiado para una mujer de pueblo. Pero cuando apareció,
Dejó a todos sin aliento. Ya no era la mujer tímida del bautizo. Era una matriarca elegante y majestuosa. La llevé al escenario, a la mesa principal, y le ofrecí el asiento central, el mismo por el que la habían humillado. Mamá, por favor, siéntate. Tomé el micrófono. Buenas noches a todos. Hoy quiero contarles una historia. Hace muchos años, una niña recién nacida fue abandonada. Una mujer sencilla y pobre la encontró y la crió como a su propia hija, dándole todo lo que ella nunca tuvo. Esa mujer es mi madre, Elena. Y esa niña soy yo, Isabella. Mi madre lo sacrificó todo por mí. Y recientemente, en este mismo lugar, por mi culpa, fue cruelmente humillada. Por eso hoy estoy aquí para decirles a todos. Todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo a ella. Es la mujer más grande del mundo, y cualquiera que le falte al respeto se las verá conmigo y con todo el grupo de la torre. Dicho esto, me volví hacia mi madre y me arrodillé. Mamá, perdóname, te he fallado. Me incliné ante ella 3 veces. Las lágrimas brotaron de los ojos de mi madre. Me levantó y me abrazó con fuerza. Tontita, no tengo nada que perdonarte. El salón, tras una breve pausa, estalló en un aplauso ensordecedor. Esa noche, toda la élite de la ciudad hizo cola para presentar sus respetos a mi madre, ya no por el poder del grupo de la torre, sino por la bondad de una mujer sencilla y la determinación de una hija por protegerla. Mi madre, sentada en el lugar de honor, finalmente sonrió con una sonrisa sincera y libre. Supe que su herida por fin se había cerrado. Con el tiempo, la vida siguió su curso. El caso de Sofía fue juzgado. Nadie acudió a defenderla y, con pruebas abrumadoras, fue condenada a 7 años de prisión por robo con fuerza de gran cuantía. La noticia de su condena no me produjo ninguna emoción. Era la consecuencia inevitable de sus actos. La familia García desapareció de los radares de la alta sociedad, convirtiéndose en una anécdota, una historia con moraleja sobre la codicia y la autodestrucción. Y mi fama de mujer con la que es mejor no meterse se extendió por el mundo empresarial, lo que, irónicamente, simplificó mucho los negocios. Un día, Morales me informó sobre la situación de esa familia. Señora, a Javier no le va muy bien en la cárcel. Intentó presumir de su vida pasada y se ha buscado muchos problemas. Ahora trabaja en triple turno en la producción más sucia, esperando reducir su condena. ¿Y Carmen?, pregunté, sin apartar la vista de los documentos. Se ha adaptado perfectamente a la residencia, respondió Morales con una leve sonrisa. Siguiendo sus instrucciones, hicimos una generosa donación. Ahora la señora Carmen es la empleada del mes. Limpia todos los baños y las barandillas del centro desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Dicen que come como nunca y duerme como un tronco. Ya no tiene tiempo para pensar en otra cosa. Asentí. Ese era el final que había elegido para ellos. No la muerte, que habría sido una salida demasiado fácil, sino una vida larga y consciente, donde cada día sirviera como un recordatorio de sus pecados. Mi vida ahora se dividía en 2 partes. De día, era la líder implacable de la corporación. De noche, simplemente una madre y una hija. Acompañaba a mi madre en sus paseos por el jardín, incluso se apuntó a clases de pintura, el sueño de su juventud. La mayor parte de mi tiempo se la dedicaba a mi hijo, Mateo. Le cambié el apellido a de la Torre. No quería que el apellido de su padre lo manchara. Le leía cuentos, viajábamos juntos. Intentaba darle lo mejor de este mundo. Quería que creciera siendo un hombre honesto, justo y bueno, todo lo contrario a su padre. Cuando empezó a hacer preguntas sobre él, siempre respondía con sinceridad. Cariño, claro que tienes un papá, pero cometió un error muy grave, y ahora está en un lugar especial donde está aprendiendo a ser una buena persona. No quería sembrar odio en su corazón, sino plantar las semillas de la justicia. En su 5º cumpleaños, lo llevé a la residencia Ocaso Dorado. A través del sucio cristal de la primera planta, vimos a una Carmen encorvada, lavando montañas de ropa sucia. Estaba irreconocible, solo una sombra de lo que fue. Al vernos, corrió hacia la ventana, golpeando el cristal. Su rostro estaba distorsionado por un grito silencioso. «Mamá, ¿quién es esa abuela?» «¿Por qué llora?», preguntó Mateo. Me agaché a su altura. «Mateo, esa es tu abuela. Antes vivía en una casa muy grande, pero hizo algo muy malo. Hizo daño a la abuela Elena y a mamá, y ahora tiene que trabajar para arreglar su error. Recuerda, cariño, lo más importante es ser bueno y respetar a los demás. No se puede hacer daño a la gente, especialmente a los débiles. Lo que le pasa a esa abuela es solo culpa suya. Se llama cosechar lo que siembras». Mateo asintió comprensivamente. De camino a casa, me dijo, «Mamá, nunca te haré daño ni a ti ni a la abuela.
Creceré para ser un buen hombre, como tú me enseñas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que había hecho lo correcto. No quería que viviera en una burbuja. Quería que entendiera que los actos tienen consecuencias. No pude elegirle un padre adecuado, pero puedo guiar su futuro. En otra víspera de Año Nuevo, la finca de los de la Torre estaba iluminada, llena de calor y vida. Fuera, en el cielo, estallaban los fuegos artificiales. Dentro, mi madre, Mateo y yo hacíamos empanadillas. Mateo, con la cara manchada de harina, nos hacía reír a carcajadas. Después de la cena, se acercó Morales. Señora, noticias de la prisión. A Javier le han denegado la libertad condicional y la reducción de condena. Cumplirá los 18 años que le quedan íntegramente. Carmen intentó escapar de la residencia, fingiendo estar enferma. Ahora está en aislamiento. ¿Y Sofía? Bueno, sigue teniendo problemas en la cárcel de mujeres. Escuché las noticias sin inmutarme. Eran historias de personas completamente ajenas a mí. Su sufrimiento era el fruto de sus propias acciones. Me acerqué a la ventana, mirando los fuegos artificiales. Mi madre se acercó y me puso un chal sobre los hombros. ¿Todavía piensas en el pasado, hija? No, mamá, sonreí, tomándola de la mano. Miro hacia el futuro. Mi vida, que una vez se hundió en el fango por un amor equivocado, había renacido. Comprendí que el respeto y la dignidad no se ganan con sumisión, sino que se conquistan con fuerza y determinación. Cuando dejé de ser la buena esposa y mostré mis garras, el mundo se abrió ante mí, claro y nítido. El pasado era como un fuego artificial que se apaga, dejando tras de sí solo cenizas frías. Pero ahora, un nuevo y más brillante espectáculo de luces estaba a punto de comenzar. Mi verdadero renacimiento. Miré a mi madre, a mi hijo y a la ciudad iluminada bajo el cielo estrellado. Sonreí. El mundo que intentó encadenarme como la esposa perfecta había sido destruido por mis propias manos, y ahora, yo era libre.